Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Edición del Hey Festival Uninorte. Durante esta tarde tendremos el placer de escuchar a 3 ponentes de primer nivel, quienes conversarán con nosotros sobre sus últimos trabajos literarios y compartirán sus interesantes visiones. Nuestros invitados formaron parte de la 17ª edición del Hey Festival Cartagena 2022, celebrado del 27 al 30 de enero. Los invitamos a seguir este evento a través de la transmisión en YouTube en el canal Uninorte Académico. Bienvenidos nuevamente a todos, estudiantes, egresados, colaboradores y amigos Uninorte que hasta ahora se conectan y que nos acompañan en el auditorio Marvel Moreno. To begin with the Hayes Festival Uninorte, we welcome to the stage our special speaker. She is the winner of the 2020 Pulitzer Prize for Nonfiction and Poet, Anne Boyer. Boyer will have a dialogue with the director of the Echo Writing Center, Luz Carime Santo Domingo. We welcome Professor Santo Domingo, who will introduce the author of Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. The conversation will last around 45 minutes, plus 15 minutes for questions. Welcome. Good afternoon. You hear me well? Yeah. Well, we have Anne here today. We're so excited to have her here. As Karen said, Anne bought the prize, the Pulitzer Prize, sorry, for her nonfiction novel, for her nonfiction book, Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. I'm a little bit nervous, so sorry about that. Anne is a poet and an essayist. She works as a professor at the Art Institute in Kansas. And I want to start this conversation by asking you to read a part of your book that I really like. And I think it would set the mood for the conversation. It's a paragraph of the epilogue of the book. Of course. Can you hear me? All right. Excellent. Thank you, everyone. And thank you. I'm so glad to be here with you. It's been such a pleasure meeting you and everyone here. So this is from the epilogue, from the very end of the book, about the process of creating the book. I tried to write it all down. I spent years writing about minutes, months writing about days, weeks writing about seconds, and days writing about hours. And in the minutes of experience in which my years and days have now been lost, it still feels like the weight of these events remains too heavy for their telling. I had abandoned this book at least 1,000 times, a number that does not include the innumerable other distractions inherent in writing it. The drafts deleted, pages erased, passages excised, structures disposed of, arguments unraveled, sentiments self-forbidden, anecdotes untold. This number doesn't include the Facebook account I can't stand to log back into, and the tweets I've left unretrieved, or the emails I won't call up from their archive, or the hospital bills that my friends and I sailed as paper airplanes from the highest point of my city, or the ones we drowned with the plastic skeleton in a lake. This is to say nothing, too, of the Your Oncology Journey binder that we buried in pieces after dark with kale seeds in public locations that I am not at liberty to disclose. When I hit my keyboard spacebar, it was usually with the prayer that it would get stuck, that I would be allowed, instead of this book,
an expanse of blank and cancerless pages. I love these passages also because we can see that it was painful and it was hard to write this book. But the book came to life, and now we can have the conversation that we're having now, that you have been having around the world. And I want to ask you, why is important to talk and to think and to write about modern illness and about the implication that it has right now in the healthcare system? Well, it's important because we're given these kind of sentimental narratives, these received narratives that are structured out of these ideological impulses that serve no one, or at least not the people who are sick and the people who care for them. So, for example, in the United States, the narrative around breast cancer is that you're supposed to be relentlessly positive, endlessly beautiful, endlessly feminine, with a radiant face and a green smoothie in one hand, right? Without a tear being shed. And if you stray from this, then surely you will bring about your own sickness and your own death. That is, you have to live in a sort of delirious state of pretend happiness or pretend confidence in order to survive. This is unacceptable. It's unacceptable because it leads to the blame for illness and those who fall ill. It leads to the narrative of those who die as somehow being inferior to those who live. It sets up a world of winners and losers when in fact, this is not the world of cancer. The world of cancer is the one we all share. That is, we exist in the common space of the illness, right? The environmental influences that trigger the genetic reactions that create cancer, the lifestyles we share, but also it's a disease which we all have experience or will have experience with. We have cancer together. And so it's not the story of individual winners and losers. And so I had to write it. I mean, and I was so angry. I didn't want to have cancer. I was really upset that my life, when I felt like I'd sort of gotten my life together and my writing was going well, I was very upset about it. And so I had to write it. And I didn't want to write it because I would rather write poetry and books on love and books on beauty, right? All of the other things. I didn't want to be the person who wrote the book about cancer. But then what choice is there once you learn something like that? And I like that you say that you wrote this book for the ill. Like we all have been sick, or we will be sick at some point. So it's for everyone actually. There's a strong gender perspective in your book, not only because it was written by you and your experience, but also because you talk about women inside of this healthcare system. And you also say that it's all, and I'm gonna read this, it's all made up. I mean, having a body in the world is not to have a body in truth. It's to have a body in history. So from your experience, what does it mean to have a female body right now? I mean, absolutely. So there is with these sort of diseases associated with gender, there's a different way of medicine. Now, this is not to say that men can't get breast cancer, because they do get breast cancer. And it's not to say that trans people can't get breast cancer, because they do, because anyone with breast tissue can get breast cancer. But this is overlooked, right, in the way that breast cancer comes to us. I never saw so much pink in my life, right? I did not recognize myself in the iconography of breast cancer. I was offended by it, right? It did not reflect my sense of who I was as a person experiencing my own gender in the world. This was not pink sequins, and it never had been. And what was I doing, right? Like, what was I doing here? And I know I'm not alone in feeling like that, but that in fact, there's for some people, of course,
that iconography is comforting and I understand how it reflects solidarity and awareness. But on the other hand, it's inadequate to the diversity of experience. I think a lot of the gender aspect of cancer too, though, has to do with the labor of care and caring for other people. So women do an extraordinary amount of unpaid labor, which is what the world depends on. We know we came here through the work of women, and we know we live and survive now. And perhaps even in your deathbed, it will be the work of care, often done by women, that will be with you and that makes this world. And it is not work that is considered heroic. It's not work which gets recognized, right? But it's distributed in so many ways by gender. So somebody like me, who was a single mother of a 14-year-old, a professor with many young students, right, like that I was constantly engaged in caring for other people, but I had no one to care for me because I didn't have a partner. And so the stark reality of this gender distribution of care became immediately exposed, immediately illuminated to me, which is that this is not the way to structure the world. And then, of course, as I had cancer and got to know all of the caregivers, so not just the nurses and the doctors, but we're the women who enter data into the computers, the one who meet you at the front desk, the people who take your blood or take your blood pressure, who have you stand on the scale, who make the phone calls about appointments, all of their labor became visible, right, in its gendered nature and its interaction with information systems. And so the book, of course, right, like attempts to illuminate, to describe these experiences, the overlapping experience of like gendered ideology around breast cancer, but also those conditions of labor which are often invisible in a world which recognizes productive labor, but reproductive labor often is this kind of hidden foundation in which the world operates, but nobody sees or acknowledges, except maybe on Mother's Day when somebody gets a pretty card. Thank you. Let's talk a little bit about the cure of cancer and how, like, the part that chemotherapy plays in this health system. I'm gonna read a little bit of what you wrote. It says, "My body feels like it is dying as a side effect of what is promised to keep it alive, and requests as its preservation, its destruction. To not move, to not eat, to not work, to not sleep, to refuse all touch. Every nerve is a beggar, asking for the alms of an end. Any wisdom of my body comes out as an insufferable melodramatic request made by a fool. I had to believe, however, that all my body meant by wanting to die then was not that I hated life, only that it could no longer bear this." So, I mean, there's like a double meaning for chemotherapy, right? It's what's gonna keep you alive, but somehow it's also killing parts of you. I mean, yes, absolutely. So chemotherapy, or at least the kind that I had, it keeps your body alive by rampantly killing parts of it, right? And not just the parts you want to die. It is a very brutal, inefficient treatment, and one which I hope will soon come to an end and better, more sophisticated treatments take its place. The kind that I had been the same one. I write about this Susan Sontag, who had triple negative breast cancer, and the year I was born had the same chemo, had AC chemo. So however many years later, there I was without any kind of progress around the treatment. And this kind of fundamental irony of the situation of like becoming dead while living, right? Of
living just enough to maybe live past the cure and regain life again, is where this whole sort of, I don't know, like discursive structure of the book or of the title, The Undying, or part of it comes from that, because it's a trial by fire or a kind of transformative event where you sit there patiently saying, well, you know, when my eyelashes fall out and my nails fall off and my nerves die and my heart stops working and my stomach lining falls away and my skin falls apart, like maybe someday I will have life after this death. And I was lucky that I did. Thank you. Let's move to like a different subject now. I want to talk about the translation of the title. Like first, I want to say that the translation into Spanish is amazing, made by Sexto Piso. But the title and the subtitle got my attention because it's different in Spanish than what it is in the US version, right? There are two versions in English, the one from England and the one from the US. And the one from England, it's called Undying: A Meditation on Modern Illness, which is closer to what we have in Spanish. But the one from the US, which I love, it's called The Undying: Pain, Vulnerability, Mortality, Medicine, Art, Time, Dreams, Data, Exhaustion, Cancer, and Care. It's like a list of words because the book is not only about capitalism or modern age, it's about language, about memory, about care. So yeah, I want to know more about that. Well, I love the subtitle from the United States too, and it kind of just came about as a joke. I had the bravest, most encouraging editor, and we were trying. I was like, "Oh, do I have to have a subtitle?" Well, yeah. It's like, well, and they were just throwing out words, and we were coming up with these list of words. And he's like, "We're just going to try that." And I was like, "Oh, he'll never get away with it." When he takes this to the big editors, they'll say, "No subtitles ever, just been a list of words like that." And then they said yes. And then it did great, right? Like the book, despite the book has, and if you do read it, it is not structured like a typical memoir, right? It has all of these aspects of criticism and like social thinking and poetry and memoir in it. And so the fact that my editor both took a risk, let me say what I needed to say, how I need to say it, and then endorsed the most like beautiful kind of subtitle that really did say what the book was about, right? The list of words gave people a sense of what they would encounter. But I also love the Sexto Piso book design and subtitle. It's perfect in its way too. It's one of my favorites of all the editions that have come out. That gives me like I want to talk about now about language, right? Because you mentioned in the book that somehow the language that you normally use started to change because you started having all these medical words that you started to use in your daily life. So how did that change like your language and your relationship with language in that point? Right. So we had a couple of things happen. So one, of course, I was immediately brought not just into the language of medicine, but the kind of folk language of medicine on the patient support groups online, like the cute names people had for things. For example, prosthetic breast, they called foobs for like fake boobs. I'm sorry, I told you that. Now you know. And so I was suddenly, right, like I was seeing things like necrotic, pathological, complete response, like foobs, NEDs, no evidence of disease, like all of these words just came flooding into my life. At the same time that the brain damage from chemotherapy meant that I no longer had my previous facility with language, which was the thing in life I'd always counted on. I wasn't rich, I wasn't beautiful, I didn't have any of these things. I just had this one thing, which was words and poetry. And then the parts of my mind that were responsible for this were being erased, treatment after treatment.
And a wonderful poet named Lisa Robertson, a Canadian poet who lives in France, told me, she says, the brain is not the mind. And she was right. And she said, you will find ways to language. And even if those ways to language come from different parts of you, right? If you thought it was all just here, you were wrong, and that you would find new words, new structures. Where the empty places are, you would find ways to fill them. And she told me this, and she was right. And so language transformed in so many ways. Um, and I was worried I would not be able to write again, but I wrote this book. So. Um, you mentioned a lot of different women in history that has had cancer. One of the women you mentioned is Fanny Burnings. She got a mastectomy without anesthesia, and she wrote about it, which was really painful. And then you also mentioned that like 9 months after her surgery, she couldn't like reread her words because it was too painful. So I want to ask, how was for you to like not only write but to edit the book, because you had to go over the experience every time you were working on the book. Oh, we've talked about this. It's horrible. I mean, it just there is not the only thing. I mean, and this is for any of you who try to write or make art about difficult experience. Perhaps this will be helpful for you. The only thing that ultimately made it possible, even though it's not a book of poetry, was like taking the spirit of poetry to it. And that I was determined, when I became determined to find beauty in language and form, even when telling something terrible, I at least had like a comfort in the practice, even if the content was perpetually unsettling and difficult. But it's also the case, and perhaps this isn't the case for everyone who writes a book like this, but it doesn't get easier. So interviews, press tours, talking about the book, reading from it again and again. Now, as my joke is, I have cancer in every language, right? So it's like I get to have, I'm gonna get to have cancer in Portuguese now, right? Like that, it's not easy, and it is a different kind of discipline, a different kind of struggle from being sick, but there's still something to it that is quite hard to do. Um, it seems important enough that I do it, but it's I think sometimes the myths we stories tell about writing just being healing, or like you're going to fix yourself through writing. I think we have to be really cautious about that, because you can also inflict upon yourself sometimes in the process. Let's talk a little bit more about writing. I know that here there are some students that like to write, and every time I'm reading a book, I'm thinking about the writing process. And one thing that got my attention is that you wrote the book in present tense and sometimes in future. So why that decision and not like like a past story or? Well, because a lot of the writing, the rough drafts that it drew from were my journals, and so I was writing the notes for this. So I wrote hundreds of thousands of words. The book is not that long, right? It's this condensed, extracted, intensified version of the immediate notes that I took. And so this is part of why it's in present tense. But there's also the sense, and perhaps this is like the poet writing prose part here, of wanting to create a direct and intimate relationship with my reader. And so the verb tenses are a way of uh, of bringing all of you close. Yeah. In the book. Definitely. It makes us feel like we're walking with you through the whole process and we feel closer to you. You mentioned Aelius Aristides. There's like a small fragment about him from the Roman Empire. And you said that he had a problem. He wanted to write a book, but he didn't know how to organize that information of his experience. So how did you organize your own book? Okay, so this
I'm going to talk a little bit about him because he was my guide. He was an ancient Roman rhetorician who fell seriously ill. And so he went to the temple of Asclepius for years and slept near the pit of snakes. So what you would do in this cult, this health cult, is dream, and your cures would come to you in the dreams, and the dreamers were called incubants, and so you would get the incubation of your cure as you slept in the temple. If the snakes touched you at night, it was good luck for the sick people. And he wrote a book of his dreams from these years, which was so marvelous and kind of so unknown that I think people might think I made it up because his language. And so he too, like me, says like, how do you write like this feeling of being in the waves of the ocean? And so when you're ill, it's just wave after wave and you like come up from drowning. How do I give this account? This was his question way back in the hundreds. And I had the same one. And I think that so the book doesn't follow a traditional narrative pattern. It's a kind of symphonic organization of themes that come in and out. You know, so you have these movements, like musical movements in a symphony, and you have themes and notes that return and reweave through the thing. So I think ultimately it became a kind of orchestral organization. It is. As opposed to a traditional narrative one. It is. Like we were talking before about like the subtitle, you spend the last chapters talking about pain and language and the way we can express it and the words we can use to talk about pain. But you also talk about memory. It's really important there. And I normally say like, oh, we forget that it hurts, applying to different things like physically or emotionally, like a broken heart. Like we forget that that was painful or different things that hurt us. But I want to know what is for you right now. Like, how do you feel your pain from before? How do you remember the pain? So something really kind of unaccountable and extraordinary happened to me with the pain of cancer and the pain of reconstruction. Breast reconstruction, if you know anything about it, is a notoriously painful process. So not just treatment, but this kind of aftermath, which is that I have like a physical empathy that somehow became activated where the pain of others became unbearable, like because I still had sort of open nerves, right? So I would feel in my body like every side of pain. Like I in a lot of ways, I couldn't watch like certain movies anymore. I like almost in some ways couldn't be around cruelty anymore, or for especially right after cancer. This is often what spiritual people through history have talked about too, which is I think there's like a Buddhist prayer about asking for enough suffering so that you can always understand the suffering of others, right? Like that this in fact is like a thing to be embraced, which is very strange to think of pain as having this effect, not the isolating effect, but the broadening effect. But it really did, and it hasn't gone away, right? I mean, it has to a certain extent where I'm much more functional in society. Like I don't cringe every time someone stubs their foot anymore. Like I don't, you know, my nerves have healed up to a certain extent. But I think if we changed our narratives around pain and began to understand like what, as I said, the old philosophers and religious thinkers and writers once understood about this way of being in the world, that we could turn our experiences of suffering into information that improves the world, it improves our interaction with others, right? I think we could do this if we stopped denying or trying to repress the existence of the pain as part of the human, the pain as part of the human experience. Like I came away with
absolute, like, strong instinct that we could begin to organize the world differently, understanding the vulnerability of our bodies, the like miracle of being like these sensate, unprotected, like naked, sentient organisms here in this world full of unpredictable activity, right? Like, oh, this actually brings us something if we don't turn away from it. You also mentioned that before, when you started the treatment, you were afraid of the things that you might lose, right? How could that affect you? And thinking about, like, would I be myself, after this? So, do you feel yourself? Is there a different self after this? No, I mean, I don't. And it perhaps this is something I still have to, I can hardly bear to look at photographs, right, from before or whatever, like this very strange forced aging that cancer does to you, right? Like that, which is kind of what it is you're just sort of pushed into this like abyss of physical stressors and emotional stressors. But it's okay because I became in the place that was left behind, then this new person Yourself. came along, and that one's fine too, right? Gorgeous. One last question before, like, the audience can ask you questions. Going back to what you read at the beginning, you started that paragraph saying that you wanted to write it all. So how do you feel about the book now? Like, do you feel like you accomplished what you wanted, or is there something else that you wish you said? No, I think the book is great. Sorry. It is. It is. You should all I read it. mean, I would have thought it even if no one had read it, if I had not won any of the awards or prizes or anything that happened, if nobody had ever translated it, I would still think that I got cancer, I spent 5 years working. I made the thing I needed to make. I said the truth as I knew it. I tried to share it with other people, and I would be absolutely fine had it stopped there, right? That is, on the other hand, I never want to write about cancer again. Hopefully, never about pain. Maybe I'll just write about like birds, right? I want my share of beauty and of things that aren't happening inside of these like social and physical extremes as my subject matter. But no, I'm happy with it. I think I did the thing I set out to do. It is beautiful. A beautiful book. So now the space for you to ask questions is open. Is there anyone who wants to ask a question? Hello. Hi, I'm so glad to have you here and to have the possibility of exchanging and listening to your experience. In all this, during the disease, your illness, and your experience, did you come to terms with death? Well, I became really interested in death, right? And tried to understand it as much as I could. I mean, I didn't want to die though, because I had a daughter in poetry and I had books I hadn't written yet and a child I needed to get to adulthood. But yeah, it was a kind of way of looking at it and beginning to understand the nature of death and the possible beauty of death, its function in our lives, that it's not like an accident waiting for us, but in fact, like a form of completion, right? And so I do think I learned and began to understand it better. Now, I suppose you can check on me again as the next time I face it, perhaps I'll have forgotten everything and be terrified. Yeah, so I think I came to terms with it, but I was not ready for it, not at all. I just wasn't. Thank you.
Thank you. And do you hear me? Yes. Um, when I see these books on the experiences like this, and there's one in Colombia that has that has been amply read, which was written by a person who was the Minister of Health at the moment he got his cancer, and he's now a candidate for presidency. And I am surprised when I see these testimonies that some people are very willing to be so open about something that for some of us is very private. And it surprises me a little bit. Not everybody is willing to be so open. There's a certain some other people react being very private about it, only sharing it in their most inner circle, and not even sometimes opening up in their inner circle. So, how did you confront that? Was there a dilemma for you to open yourself? I would think you're a very private person, and that you open so much to the world. I think it's good because other people who have the same experience would be able to to seek some comfort. I think, but there's not too many testimonies. I think about it. This is an excellent question, because I completely understand people who don't want to talk about it, think about it, who want it to just simply pass. And this is a very legitimate way of coping with the stress of it. I think my social circumstances were such, because I had no one to take care of me but my friends, that I did not actually get. And so it wasn't like I was in a family unit where I could just tell my partner and my children and then get through it, because I was alone. And if I didn't tell people, I was going to have nobody to help me after surgery. I was going to have nobody to drive me to chemotherapy. When I went to the ICU because of my heart, no one would have been at my bedside, just a 14-year-old. And so that, plus being a writer and feeling a responsibility to the truth, like a deep responsibility to the truth, even when it's an ugly truth, this sort of took that choice away from me. Which is not to say that I don't regret being the person I was telling, we were talking about this earlier, I feel like my next book has to erase this one so I can stop just being the person with cancer, and because I'm so much more in life than that, right? But I was pressed, I think, to be more public about my illness than some people would be. Thank you for sharing your experience with us. I would like to ask you a kind of personal question, if I can. And when you say that you had to embrace your pain, I wondering, what did you do in order not to isolate yourself, but in order to be open to yourself and others? Mm-hmm. Well, so in the book, I talk about this kind of solidarity of the people in pain. And a perfect example of this is also for any healthcare workers here. For the chemotherapy I had, you have a port under your skin, and then they put a big needle in for the drip. And the nurses try to tell you, oh, it'll just be a pinch, but it is not a pinch. It's a giant needle going into your chest, right? And no matter how many times they tried to tell me this isn't going to hurt, oh, this hurts. And so I finally just said, that wasn't a pinch. That was a needle. That hurt. And then everyone in the chemotherapy room, all the patients, like so diverse, right? Old, young, all classes. And we all just said, you know what? It's right. This hurts, right?
that hurt. You keep telling us this doesn't hurt, but we're all here together looking at each other, right? And at this moment, I write about this moment, like this moment of like the solidarity of pain, of just the right to say, you know what? Like, this is real. You're really putting a needle into me, right? Like, this is in fact a thing that hurts us. It is okay to share it with each other. I thought it was like one of those kinds of transient moments of treatment where my connection to all of these this unlikely assemblage of the sick together in this small rebellion in our treatment room, like this is that's the moment in which it's like, oh, you know what, pain is not actually a prison, it's not actually isolation. When you feel pain, you are feeling the most human thing, actually not just human, mammalian thing, right? Anything, any living creature with a nervous system, every moment of pain you feel is the moment that brings you closer to the very nature of your life and your being. And so there I learned through this small act of solidarity, like this moment of revelation, that's just like, you know what, it hurt. And we all hurt. Like, we are just here hurting together. Actually, that's the best cure for pain. It didn't make the pain go away, but it made a different kind of spiritual pain evaporate for a moment. Thank you. That was brilliant. Anyone else? No? Oh, Mercedes. acercar un poco más, saber más acerca de cómo ella relaciona esta experiencia con el cuidado con respecto al género y con la clase social. She wants to know more about the gender and the social class part of your book. Like, so she wants you to like go deep in that. Right. So part of this kind of centerpiece about gender in care is a section about the relationship about data and information processing and the care of other human beings. This kind of gendering of information as it be like so I don't know how it is in Colombia, but in the United States, all of the medical workers who are constantly filling in the charts, typing things in and processing data, almost all are women. And so they're there, like the nurse takes your temperature, but then enters the data. And this kind of labor of ongoingness. So it's like non-heroic labor. It's not like you built a table, right? It's not like you did something, but it's very like subtle, ongoing. It's women's work, like cleaning, right? Like all of this stuff that just happens on a day-to-day basis. What I tried to do was recognize that in the history of literature, this like very foundation of human life, of care, is mostly skipped over, omitted, understood to be so matter of fact that it doesn't need to be noticed, right? It's racialized. It has a gender element to it, right? So it's, if not a woman, a kind of feminized person of some, you know, like in terms of class. And yet it is everything, right? And so the book tries, it wrestles with the way, how do I tell this thing that everyone considers too boring, too matter of fact for literature, right? Like, how do I give this relation of care which exists between all of us? How do I make this utterly apparent, and not just apparent, but give it like the value? And I don't know. I mean, I think that there's so much, you know, so my book tries to do it, and I think that it's entered the conversation increasingly in the years since I wrote the book. But I think there's so much more that needs to be done in terms of recognizing this kind of labor, paid and unpaid, recognizing it sort of intellectually, socially, critically, recognizing it interpersonally, informally, not simply taking it for granted that the toilet's going to be clean or that the dinner will be cooked,
attacked or the child will be cared for. But understanding that this too is part of what makes human life, and that we have agency in the way that we organize it, that it can become more fair, right? Less oppressive, and in every way more rewarding. Okay, so we're done. Thank you, everyone. Muchas gracias. Well, so this is Hey Festival Uninorte. We thank Anne Boyer very much and Luz Carime Santo Domingo for their conversation. We also want to invite our attendees to take a 10-minute break and come back for our next discussion. Thank you very much. Gracias, Luz. Estos dos, regrésalos Aquí, allá arriba. cámara. Arriba, sube. Sube la escalera y se los das. Diles que ya. Aquí. A los que estén ahí. Ah, bueno. ¿Ese que hay aquí? Este es para las preguntas. Ah, ok. Quédate con él. Ok, listo. Mira, vamos a ver aquí.
Muy buenas tardes. Seguimos en esta, la tercera edición de Haze Festival Uninorte. Para continuar, le damos la bienvenida al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, a Antonio Celia, director del Centro de Arte y Cultura Cayena, y a Carlos Granés, ensayista y doctor en Antropología Social, quien este último, Carlos Granés, se conecta vía streaming. Antonio, tienes la palabra. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes y agradecer al rector la presencia también de Carlos, que infortunadamente se tuvo que excusar de su participación presencial por un contratiempo con nuestro querido Omicron. Entonces se va a estar conectando, no lo ve en la pantalla, pero ahora le daremos paso. Yo quiero brevemente presentar. Carlos Granés es crítico cultural, inquieto, curioso, y él, de hecho, mencionó una frase cuando estuvimos en Cartagena que me gustó mucho. Él es un historiador de las ideas, y así lo quiero presentar. Ha escrito varios libros, el último, Delirio Americano, que es un repaso fantástico por la confluencia entre la cultura y la política en Latinoamérica. Previamente había escrito Salvajes de una nueva época, un libro recomendadísimo, y su primer libro, que fue El puño invisible, que para muchos como yo nos influenció cuando estábamos adentrándonos en esto de los estudios culturales y esta pseudointelectualidad y la academia y tal y cual. El puño invisible fue un libro muy, muy importante que salió en el 2011. Sin más, le quiero dar la bienvenida a Carlos, que está conectado remotamente. Por supuesto, al rector. Hola, buenas tardes. Estoy aquí. No estoy tan lejos. En realidad estoy a unos pocos kilómetros, recluido en un hotel por el sorpresivo resultado de mi test de COVID. Y la verdad es que lamento muchísimo no estar allá de forma presencial. Agradezco, eso sí, pues que la tecnología contemporánea nos permita mantener el evento sin cancelarlo. Muchísimas gracias a Uninorte, al rector, a ti también, Antonio, y a todo el público que nos acompaña esta tarde. Y aquí estoy, pues, para charlar, desde luego. Gracias, Carlos. ¿Nos estás simplemente para hacer un check? ¿Nos estás escuchando bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Como si estuviera ahí. Vamos para adelante entonces. Rector, yo creo que tú querías empezar con una Sí, pregunta. Carlos, quisiera empezar comentando que de lo que he leído del libro, hay una parte que me encantó, me ha gustado mucho. Fue lectura rápida, pero hay una parte que para mí es poesía, es poética, que es la introducción esta de antes del comienzo, la muerte de José Martí y el preámbulo al largo siglo XX latinoamericano. Para mí es una cosa, digamos, poética desde el punto de vista de la escritura y sobre todo del sentimiento que logra pues, la conexión que algunos lectores, que somos de la década del 70, podemos establecer con ese texto, porque refleja mucho el tipo de sentimiento que cuando estábamos muy jóvenes, en la década de esa movida de los 70, sentíamos muchas personas de mi generación. Y yo pocas veces he visto un texto que capte tan fidedignamente ese sentimiento de un romanticismo exacerbado. La frase que recuerdo, pero no era comparable en su nivel poético, es una de Che Guevara que se repetía mucho en esa época y que ya la recuerdo solamente como a pedazos, que es algo de que era también una exaltación de la muerte, que decía que
bienvenida a la muerte, algo así como cuando se escucha el tableteo de las ametralladoras y nuestra muerte contribuya para que otros tomen nuestras armas y sigan, no sé qué. Una cosa de ese talante, que incluso en una época habían había afiches que tenían esa frase con la famosa efigie de aquella icónica retrato del Che Guevara. Entonces, que muchos tuvimos en nuestras camisetas en esa época. Entonces, agradecerte por eso. Me encantó realmente. Me encantó realmente. Pero la pregunta que quisiera formularte, digamos, esto sí ya hablo con la autoridad de la ignorancia, es que yo tenía la percepción, y yo creo que está generalizada, que esa pesadilla del totalitarismo del siglo XX venía de la Ilustración. O sea, el sueño de la razón convertido en pesadilla. Y eso se ha dicho muchas veces, pero descubro aquí una vena en tu libro que no conocía, que también me da la impresión que también del romanticismo. Viene esa vena. O sea que en cierta forma, después de la Ilustración y el romanticismo, estábamos un poco condenados a estas pesadillas del totalitarismo. Y ahí la palabra que me llama la atención a mí es la del aburrimiento. O sea, el aburrimiento lleva a esta exacerbación del pensamiento o a la exacerbación de los sentimientos. Y ambas terminan, digamos, esa exacerbación de algunas de esas dos tendencias terminan y muchas veces combinadas, porque a veces no hay la percepción de que en esta cosa totalitaria del siglo XX también había mucho romanticismo. Pues obviamente en la revolución hubo mucho romanticismo. Es más, está en el ADN, Marx, mi manuscrito del 44, era un romántico, venía el romanticismo alemán. Y incluso el nazismo tenía una beta romántica con el tema de los bosques. Alguien decía que a veces los verdes, seguramente no a gusto de ellos, pero pues, recogen algo de ese romanticismo de los alemanes por los bosques, etcétera. Entonces, no sé, pues sí. me quedé como preocupado, o sea, porque es que, o sea, son dos tendencias opuestas, una la de los sentimientos y la otra la de la razón, y lo que me queda es como que habría que ser un poco más, no sé, o sea, que medio estábamos condenados y que lo único que lo salva a uno es un poco de la moderación, pero la de moderación no es muy bien vista. No. Pues es una pregunta que tiene muchas respuestas, sin duda. Y quisiera empezar por Martí, justamente por ese personaje que protagoniza las primeras páginas del libro, porque él es claramente uno de los últimos románticos latinoamericanos, uno de los últimos poetas por esa fiebre libertaria, ese anhelo de epopeyas y de aventuras, se lanza a la guerra sin tener ni idea de cómo hacerla para liberar su patria de España. Es el último poeta o el último intelectual que participa en una lucha de liberación nacional o en una lucha de independencia con el predecible resultado que iba a morir prematuramente. Ese mismo espíritu romántico exacerbado lo contagia a América Latina, su personalidad se irradia ese mismo fervor, ese mismo entusiasmo, y a lo largo de mi libro yo lo que hago es rastrear ese entusiasmo.
El romanticismo, en efecto, porque estamos hablando de pasiones románticas, es la cara oscura de la modernidad. La modernidad engendró la ilustración creyó en la racionalidad, en la ciencia, en la posibilidad de desentrañar o de explicar el mundo para erradicar los mitos, las supersticiones, el exceso de sentimentalidad. Y sin embargo, paralelamente, surgió una corriente que se opuso con mucha fuerza a este intento por iluminar lo que estaba oscuro, que fue el romanticismo. Y el romanticismo privilegió justamente lo contrario, las pasiones, lo que no se puede explicar, los vínculos arcanos con la tierra, con el más allá, ciertos anhelos luctuosos con la muerte, cierta seducción por el desenfreno de los sentidos, es decir, por todo aquello que contradice la ilustración. Si la ilustración es orden y explicación y claridad, el romanticismo tenderá a ser más bien oscuridad, sentimiento, pasión y racionalidad. Y las corrientes culturales e ideológicas que llegan a América Latina a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX están muy permeadas por este romanticismo. Es un romanticismo que al principio va a ser nativista, es decir, al principio se va a interesar mucho por recuperar los vínculos con lo americano, con la tierra americana, con la identidad americana, pero que también va a tener un elemento juvenil, vigoroso, aventurero, que va a vislumbrar en la posibilidad de futuros tecnológicos, incluso futuros revolucionarios, un mejor horizonte para el continente. Por eso es que muchos poetas conscientes de que el siglo XX es el siglo de la máquina, del cambio, de la revolución, del dinamismo, van a empezar a descreer mucho de la democracia, van a empezar a descreer muchísimo de la democracia, la van a empezar a ver como un producto obsoleto del siglo XIX. Un poeta como Vicente Huidobro va a describir la democracia como un colchón de papeles dormidos, es decir, como algo que en realidad no produce ningún tipo de cambio, algo que por su lentitud, por ser casi que por seguir casi que el paso de un paquidermo, es algo condenado al pasado, y que los nuevos tiempos requerían sistemas políticos distintos, revoluciones distintas, mentalidades distintas, y por eso empiezan a resultar muchísimo más seductoras las promesas del fascismo y del comunismo, ¿no? Recordemos que el fascismo y el comunismo en Europa han lanzado sendas revoluciones estrepitosas que han puesto patas arriba Rusia y están poniendo patas arriba Italia. Y los jóvenes están muy atentos a lo que está pasando en estos países. Y ese ejemplo tan vigoroso, tan febril, no deja a nadie indiferente, resulta muy contagioso. Y en la cultura, es decir, las revistas culturales, las tertulias literarias son los primeros en absorber estas influencias y en impregnar toda una mentalidad. No debe extrañar por eso mismo que muchos partidos comunistas y fascistas en América Latina hubieran sido fundados por poetas. Los poetas fueron los que primero vibraron al ritmo de las revoluciones internacionales. Y eso explica el furor que produjeron en estos círculos intelectuales. Carlos, a propósito de eso, tú mencionas varias cosas en tu respuesta que son interesantes. Para mí personalmente ver esa traducción, si se quiere, entre el hacer cultural y artístico hacia la acción política y viceversa, trayéndolo un poquito más a la coyuntura presente, ya que hay muchas menos hegemonías culturales y demás, porque todo se ha atomizado a un ritmo vertiginoso por las redes y demás. ¿Crees que todavía la cultura y el arte tienen esos tentáculos sobre la ideología política en Latinoamérica
2022, como ese resurgir de ese pensamiento democrático, las democracias están resquebrajadas. O sea, ¿tiene la cultura del arte todavía ese papel fundamental para transformar las democracias de Latinoamérica y la política o no? Sí, yo estoy absolutamente convencido de que sí. Basta ver lo que está ocurriendo en Cuba. Creo que el arte de vanguardia más interesante que se está haciendo hoy en día y que está teniendo más impacto en la sociedad es el cubano. No me cabe ninguna duda al respecto, porque así como Martí tuvo que luchar contra la última posesión imperial de España, los artistas cubanos hoy en día están luchando contra la última dictadura comunista o contra una de las últimas dictaduras comunistas, asumiendo que Nicaragua y Venezuela también lo fueran. Estos jóvenes agrupados en el movimiento San Isidro, así se conoce el colectivo que está agrupando a escritores, lo que en Cuba llaman artivistas, performers, pintores, raperos, está dando una lucha interesantísima en contra del régimen cubano. Ellos han sido prácticamente los detonantes de las marchas espontáneas que se dieron en julio del año pasado, que fueron algo inusitado y que demuestran cierto hartazgo de la población hacia el autoritarismo del régimen. Y es muy significativo que sean los artistas quienes están jalonando este proceso. Son artistas que ni siquiera se consideran de derecha, son artistas que no tienen una ideología clara, pero no son de derecha, y que sin embargo están reclamando libertad, primero libertad creativa y libertad de expresión y libertad para que la gente pueda adueñarse de sus vidas. Es muy interesante lo que está ocurriendo ahí. Es un arte absolutamente político, politizado. Es un ariete en contra del autoritarismo. Y eso que está pasando hoy en día en Cuba se repitió con antelación durante los años 60 y 70, durante las dictaduras militares que hubo en Latinoamérica. El arte de pronto se convierte en un refugio donde los que no están dispuestos a vivir según el guión moral de la dictadura encuentran ciertos espacios de libertad para expresar sus críticas y para plantar cierto tipo de desafíos. Es verdad que el arte es un arma un tanto débil frente al poder de un Estado, sin lugar a dudas. Y por lo general a los artistas les va mal cuando se enfrentan al poder estatal. Y sin embargo, esa chispa libertaria, ese anhelo, ese coraje, ese desafío, esa irreverencia, es algo que queda en la memoria de la gente. Es algo que queda en la memoria de la gente y que tarde o temprano da resultados. Entonces, creo que es importante observar lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando con estos artistas, porque el resultado, no sé, puede darnos alguna sorpresa. Carlos, a ver, en este tema, bueno, tú sabes lo de las marchas en Colombia, ¿no? Que fueron Claro muy que sí. intensas, estamos como de evolución del péndulo. Hace unos pocos años nos quejábamos que la juventud no le importaba la política, que está absorbida por el consumerismo, por otras cosas. Y viene el péndulo otra vez y se movilizan y se entusiasman y hay las marchas. Y el combustible de eso fue el entusiasmo de la juventud. Digamos, eso no, creo que no tiene, bueno, obviamente en cualquier conflicto siempre hay otras cosas, pero el combustible de eso grande fue el entusiasmo de la juventud para protestar. En una época, pues, como bueno, sabemos, hay unos problemas estructurales, desempleo juvenil que nunca se había visto en la historia, acelerado por la pandemia, y además unos problemas estructurales de desempleo juvenil que hay en Colombia por la legislación.
Pero a ver, yo en esta cosa de los movimientos políticos transformadores en América Latina y en particular en Colombia, me siento un poco como perdido, digamos, comparado con lo que fue donde nosotros, en la época en que nosotros crecimos, pues la gente, mi generación creció, en donde había un conflicto entre la izquierda y la derecha. La izquierda proponía una revolución marxista, dictadura del proletariado, expropiación de los medios de producción, y eso era el socialismo, y vendría el comunismo, etcétera, etcétera. Y del otro lado estaban quienes defendían el capitalismo, y ese era el conflicto. Y ahora, y ahí uno se sentía como en territorio conocido, pero ahora uno se siente como un territorio desconocido. O sea, ¿cuál es la propuesta? Entonces, si estamos de acuerdo que hay tremendas desigualdades, enormes injusticias, muchas cosas que están mal en nuestra sociedad. Algunas que son de larga data, otras de pronto más recientes, el aumento de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo que no veo uno es una propuesta clara. Hace poco le pregunté yo a uno de los candidatos de la izquierda, caracterizado de izquierda, le dije, para yo entender un poco qué es lo que están pensando ustedes, dígame un país del mundo donde usted crea que hay algo que nosotros pudiéramos como copiar en Colombia y evitar. Me dijo, no hay ningún país en el mundo. Colombia tiene que encontrar su propia fórmula, pero tampoco dijo cuál es la fórmula, no se comprometió con nada. Entonces, uno ve, y el debate político es muy, de todos los lados, es muy pobre en ideas, tremendamente pobre en ideas. Los partidos tradicionales han perdido la ideología. Antes uno sabía que el Partido Liberal defendía la libertad individual, la competencia, y el Partido Conservador defendía la familia, o eso decía, la religión católica, etcétera, etcétera. Y ahora eso no es cierto, mejor dicho. O sea, los partidos perdieron su esencia, pues su esencia ideológica, y son unas maquinarias electorales, y una proliferación de partidos que sí, son un poco más de izquierda, un poco más de derecha, pero ¿cuál es la propuesta concreta para mejorar la sociedad? Digamos, y hay un anhelo profundo de transformación, y uno no ve una propuesta que, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? Piensa uno que la única salida que hoy en día es la democracia, pero la democracia es aburrida. La democracia implica ser elegido en el Congreso, pasar unas leyes, no es fácil pasar leyes. Hay grupos lobistas con mucha plata, entonces que hay que poner un impuesto a las gaseosas, a las bebidas azucaradas. No pasa en el Congreso. ¿Por qué no pasa? Porque hay unos lobistas que dan mucha plata para que eso no pase. Hay que hacer una reforma pensional, y se va a hablar de, bueno, y vaya a ver qué va, bueno, reforma tributaria, sabemos que tiene que haber una reforma tributaria, y todo el mundo sabe eso, vaya a hacer una reforma tributaria. Luego sale lo que sale del Congreso. Alguna vez, bueno, entonces, digamos, no es tan fácil, entonces la gente como que se aburre de eso. Se aburre de eso porque el peso que tienen en el Congreso los grupos no es un proceso revolucionario. Uno no puede imponer nada, tiene que ser muy gradual. Sí, el país está mejorando, en muchos indicadores el país mejora, pero eso no es suficiente para el anhelo de la gente. Y el que está desempleado, alguien decía,
Sí, el país, uno ve los indicadores de nivel de vida han mejorado enormemente, pero Sí. Si yo estoy desempleado y no estoy comiendo las 3 comidas diarias, de poco me sirve que el país esté mejorando. Yo quiero estar ya bien. Entonces, pero no hay una propuesta así radical, viable. Decir, bueno, vamos a eliminar las cosas que son obstáculos al empleo. Hay obstáculos, como por ejemplo las cosas tributarias, que hay que pagar que sale costosísimo contratar a una persona porque eso tiene una carga tributaria, etcétera, etcétera, y legislativa, y después despedir a la persona es costosísimo, entonces prefieren no contratar a la persona y se vuelve muy complicado. Entonces, no sé si esto es generalizado, por lo menos, digamos, o sea, si esto es generalizado, me imagino que es generalizado en América Latina, pero, o sea, uno no ve antes decían Chile es exitoso, ya ni siquiera la derecha, ya ni siquiera el modelo de Chile es exitoso, no hay ningún modelo de Venezuela obviamente no es el modelo exitoso, Chile está ni de izquierda ni de derecha, hay nada que seguir, entonces no sé, yo por lo menos no veo digamos, en esta juventud que tiene tanto entusiasmo una propuesta que uno vea viable de cambio. Sí, es un panorama muy complejo el contemporáneo. Porque como bien decías, en los 70 era clara la opción revolucionaria. Había una opción revolucionaria que abogaba por acabar con la democracia y sustituirla por un sistema socialista o por la dictadura del proletariado, o como se quiera llamar. Y era un horizonte que parecía claro y por el cual se podía luchar de forma ciega, un tanto ciega. Como nunca se llegó a eso, pues no se podían ver las consecuencias, entonces todo era optimismo e ilusión y era un proyecto utópico que, como todos los proyectos utópicos, pues engancha muy bien con los deseos de cambio, de renovación, de poner patas arriba a una sociedad para que mejore. Pero desde luego que ciertas experiencias, sobre todo en el contexto internacional, deslegitimaron del todo esa opción, la deslegitimaron por completo. Y quedó en el horizonte solamente la democracia. La democracia. La democracia es, creo yo, el mejor sistema del que disponemos, y aunque eso no la libra de tener muchos problemas, claro. Uno de ellos es que es lento, es un proceso lento, es un proceso que precisamente porque requiere la comparecencia de todos los actores de la sociedad, el diálogo y la negociación, pues pospone las soluciones, las hace demoradas. La ilusión que podemos hacernos o la ilusión que podemos tener es que justamente este diálogo, este debate, ayuda a que las decisiones que finalmente se tomen sean mejores, que no sean arbitrarias, que no correspondan al capricho de quien más poder tiene o quien más plata tiene, ¿no? Esas son las ventajas de la democracia, pero no son tan fáciles de entender. Evidentemente, quien está pasándola mal quiere que las cosas mejoren ya, no quiere esperar a cambios graduales ni a reformas paulatinas. Lo que desea o anhela son soluciones inmediatas que mejoren sus condiciones de vida. Eso es comprensible, desde luego, también. Pero, ¿qué hacemos? La democracia no es un proceso o no funciona con procesos repentinos, no. Es patrimonioso, es gradual y las reformas que ofrece pueden tardar, ¿no? Reformar una sociedad es un proceso demorado. Revolucionarla puede ser muy rápido, pero reformarla es un proceso demorado. Es complicado eso. Hoy en día los jóvenes evidentemente están furiosos, están muy insatisfechos con el sistema en el que viven. Y creo yo que ahora su demanda, sobre todo, tiene que ver con la inclusión, ya no con la revolución, sino con la inclusión. No están en contra del sistema, sino
que quieren que el sistema les abra un poco más las puertas para que tengan distinto tipo de oportunidades, ¿no? Oportunidad primero de estudiar y luego de trabajar y que en este proceso no queden colgados del cuello con deudas impagables. Entiendo que esa es una necesidad importante. También hay en este momento digamos, una cantidad de voces que antes habían estado silenciadas, que están exigiendo ser escuchadas, ¿no? Las de las poblaciones negras, por ejemplo, las poblaciones indígenas. Hay todo un proceso de reivindicación de identidades que también quieren ser incluidas en las instituciones. Creo que en Colombia hemos tenido ese pequeño problema. Si nos comparamos con el contexto internacional, con Perú, con Ecuador, con nuestro contexto internacional más cercano, yo creo que podemos sacar pecho de las instituciones que tenemos. No somos un país desinstitucionalizado en absoluto. Nuestro sector público atrae talento. Es muy importante que lo haga, que atraiga talento. Un país en donde los mejores no se sienten motivados a trabajar en el sector público es un país en problemas. Colombia atrae talento. Pero sin embargo sus instituciones no logran la suficiente cobertura. Mi impresión es que siempre ha habido un país que se ha quedado al margen, un país que se ha quedado relegado y que ahí se han incubado una cantidad de odios hacia el statu quo, hacia las instituciones, que ha generado violencia. Ese es el gran reto, creo que ese es el gran reto, cómo hacer las instituciones más inclusivas. Y claro, también cómo preservar esas instituciones, cómo preservar lo bueno que tienen sin exponerlas a lo que es el drama latinoamericano por excelencia, que es el populismo. Porque el populismo finalmente promete democracia y acaba ofreciendo una revolución dentro del sistema, una revolución que para conseguir el objetivo final, que es la perpetuación en el poder, roe o corroe las instituciones desde dentro. No da el golpe de Estado con los tanques de la calle hacia el palacio, sino que entra al palacio y desde el palacio empieza a jugar el juego de guerrillas para cooptar los distintos poderes, es decir, controlar todas las ramas del poder, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, y finalmente perpetuarse a sus anchas. Ese es el riesgo, desde luego, ese es el riesgo. Yo creo que el reto ahora es encontrar la manera de que las instituciones sean inclusivas, que se agranden más, que tengan mucha más cobertura, y que encontramos la manera de preservarlas, de no dejar que se degraden por el anhelo de que el fervor popular las eche abajo, creyendo que esa es la forma más rápida de obtener beneficios o de generar cambios. Creo que no lo es. Creo que el resultado es un país desinstitucionalizado, y un país desinstitucionalizado es un país más caótico, más violento y más pobre. Bueno, esas son las intuiciones que yo tengo con respecto a eso. Entiendo perfectamente el clamor de los jóvenes y el reto de los políticos, pues lo tienen adelante. Yo creo que han sido bastante claros, se los han hecho saber con bastante precisión. Carlos, hablando de eso, tú dedicas la última parte de Delirio Americano, o una buena parte más bien, de la última parte, hablar sobre este concepto de la victimización, ¿verdad? Como cultura, como ideología. Me pongo a pensar yo, si ahora que Adolfo preguntó lo de cuál es la idea central sobre la cual estamos construyendo estos movimientos culturales o estos movimientos políticos, si en gran parte tu tesis de que la victimización se vuelve un instrumento de discurso político, de discurso popular, es precisamente lo que le está dando esa voz a los jóvenes o a la inclusión o lo que estamos hablando entre las instituciones. No sé si dentro de tu investigación, que además sí, podemos decir que si nada es nuevo bajo el sol y todo es una curva gaussiana y todo es un remix y todo va y viene, si hay algo de similitud entre lo que pasó hace
120 años, 130 años, lo que estamos viendo ahora, sobre la reivindicación de la víctima como eje central de todos estos movimientos. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí, sin duda. Hago una pequeña introducción, un pequeño paréntesis. Si tú observas la literatura sobre América Latina producida por latinoamericanos, suele exacerbarse nuestra condición de víctima. Eso es algo que yo no quise hacer en este libro, ¿no? El caso más evidente es las vegas abiertas de América Latina, ¿no? Donde se hace como una lista de agravios de todo lo malo que nos han hecho. A mí lo que más me interesa no es saber qué nos han hecho, sino qué nos hemos hecho nosotros mismos desde la cultura y desde la política. ¿Qué hemos hecho nosotros? No qué nos han hecho. Porque achacar siempre la culpa a otros es una forma fantástica de evadir responsabilidades y de no pensar en los problemas reales, ¿no? Hoy en día también hay una corriente grandísima de intelectuales que siguen hablando del colonialismo y de los males que nos produjo el colonialismo y de los vicios que dejó heredados, que está bien, desde luego, pero a mí me interesa más bien bueno, y con esa herencia que hemos hecho nosotros, con esos problemas que hemos hecho nosotros, ¿los hemos resuelto o no los hemos resuelto? Y creo que uno de los problemas es que seguimos echando la culpa a terceros, nos seguimos victimizando, seguimos siendo víctimas inermes que hemos sufrido una cantidad de procesos imperiales, coloniales, de saqueo económico, de dependencia económica, lo que sea, que nos han condenado a una posición subordinada. Yo creo que ese discurso no sirve de mucho, porque la víctima finalmente está inerme, no tiene herramientas para mejorar su condición. Yo creo que lo importante es ver cuáles han sido nuestros errores ideológicos, cuáles han sido las ideas nocivas que hemos utilizado y en las que sistemáticamente reincidimos. Y esto lo uno con tu pregunta. El arte del siglo, de la década del 20, escogió a la víctima o tuvo a la víctima como protagonista. Solamente piensa en el muralismo. En el muralismo, no solamente el mexicano, con más claridad las pinturas de Osvaldo Guayasamín o incluso acá las de Pedronel Gómez, tuvieron siempre al personaje vernáculo, digamos, puede ser el campesino, puede ser el indígena, en el caso de Brasil puede ser el negro como protagonista, y muchas veces lo pusieron como una víctima oprimida, o como una víctima de la violencia, como una víctima de las circunstancias. Fue un intento reivindicativo para justamente incluir a estos personajes dentro del relato nacional. Tuvo cierto éxito en México, sin lugar a dudas. En México, el campesino y el indígena empezaron a ser componentes importantes de la nacionalidad mexicana, ¿no? En Perú también, gracias al indigenismo, en Ecuador también, desde luego. El problema es que este tipo de arte victimista sirvió o fue de gran utilidad para el caudillo nacionalista que vino después, porque el caudillo nacionalista justificaba su autoritarismo en nombre de la víctima oprimida, ¿no? ¿Quién las iba a redimir? Pues él. ¿Y cómo? Ejerciendo su autoridad, necesitaba poder para poder hacerlo. Y en nombre de las víctimas, del campesino, del indígena, se asentó, por ejemplo, el PRI en México, y ahí estuvo durante casi todo el siglo XX, 70 años estuvo en el poder, sin ningún tipo de relevo. Y lo mismo intentó hacer, por ejemplo, un militar peruano, Manuel A. Odría, intentó apoderarse del símbolo del indígena para crearse una fachada progresista cuando en realidad era un militar autoritario. Y así la lista es enorme, es enorme. Entonces, estas reivindicaciones identitarias tienen, por un lado, cierto valor como una propuesta inclusiva de insertar en la nacionalidad, en el discurso nacional, en la cultura nacional,
a personas que no han estado representadas, que no han sido incluidas, pero por otro, sirven también como fachada progresista que encubre cierto tipo de procesos políticos más bien autoritarios, más bien de carácter nacionalista y autoritario. Hoy en día estamos asistiendo al mismo fenómeno mundial, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Las identidades minoritarias se han convertido en el tema de la cultura, del arte en especial. Y todo aquel que se gane un premio de arte importante en el extranjero tendrá que estar trabajando con víctimas de algún tipo. Pueden ser o los migrantes, o la comunidad LGTBI, o cualquier sector de la población que se siente discriminado, o incluso el medio ambiente. El medio ambiente también es una víctima hoy en día, ¿no? Estamos asistiendo al cambio climático. Lo interesante ahora es que no son los dictadores autoritarios quienes están apropiando de este discurso, sino las marcas capitalistas. Hoy este arte identitario no riñe para nada con el sistema, no tienen absolutamente nada de revolucionario, porque si tú te pones a ver la publicidad, sobre todo, por ejemplo, de Amazon, ¿no? Han asumido por completo todo este mismo discurso. Entonces la publicidad también es identitaria, la publicidad también está absolutamente preocupada por el cambio climático, la publicidad también está preocupada por el feminismo, por las migraciones, por todos los mismos problemas que aborda el arte. La publicidad también los asume como suyos, como causa. Porque les interesen mucho los problemas, puede que sí, pero sobre todo porque les interesa vender, sobre todo porque les interesa tener una imagen agradable a la opinión pública. Y se sabe fácilmente que hoy en día todos estos temas que son de actualidad, que están en el debate, pues han calado en la conciencia del consumidor. Y un consumidor, a la hora de comprar algo, pues si ve que su compañía defiende tiene un discurso feminista, pues puede preferirlo. Entonces, este es el dilema, ¿no? El dilema contemporáneo que ya se vivió en los años 20 y 30 y que revivimos hoy, ¿no? Ya no es el dictador nacionalista y de derechas, posiblemente filofascista, quien se sirve de la víctima para reivindicar su poder, sino la empresa capitalista que utiliza estos elementos para mostrarse amable al público consumidor. Gracias, Carlos. Carlos, tú mencionaste el populismo, que uno, no sé si decir que aporte, pero uno de los distintivos de América Latina en la política de América Latina. Pero sin embargo, paradójicamente, en Colombia realmente no hemos tenido una experiencia populista. Entonces, no sé si quisiera especular sobre posibles causas de esa ausencia del populismo en Colombia. Es verdad. En Colombia no hemos tenido fenómenos populistas, más allá de... Rojas Pinilla lo intentó sin mucho éxito. ¿Por qué? Es difícil saberlo. A ver, quizás porque aquí los partidos funcionaron bastante bien durante mucho tiempo, hubo un bipartidismo muy sólido. También porque las instituciones colombianas, insisto en eso, tuvieron cierta solidez. Otra razón también puede ser que en 1930, que es cuando empiezan las revoluciones dictatoriales de derecha nacionalista en América Latina, en Colombia pasó lo contrario, es que empieza un régimen liberal, ¿no? Esos tres elementos quizás nos sirvieron como antídoto al populismo. Lo que fue Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, tuvieron en cambio procesos populistas fuertísimos, sobre todo a partir de 1945. Y
quisiera de pronto hablar un tris del populismo para que se entienda bien cómo se da este fenómeno contemporáneo, ¿no? El populismo contemporáneo. El populismo puede ubicarse en muchos lugares del mundo en muchas épocas, pero hay algo particular del populismo latinoamericano, al menos el populismo latinoamericano que se inventó Perón. Y se lo inventa en esa fecha, en 1945, porque es justo el momento en el que Estados Unidos y los aliados derrotan al fascismo en Europa. El fascismo, después de la Segunda Guerra Mundial, queda derrotado y por lo tanto ningún caudillo autoritario que tuviese a Mussolini como referente puede ya confesarlo públicamente. No tienen más remedio que convertirse en demócratas. Y América Latina en 1940, 1945 estaba lleno de admiradores de Mussolini. Prácticamente todos los dictadores que habían entrado en 1930 lo habían hecho inspirados por el fascismo de Mussolini. Pero para 1945 ya nadie podía decir que era fascista, ni filofascista, ni que admiraba a Mussolini, porque habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les toca hacer? Reciclarse en demócratas. ¿Significa esto que hubieran mutado en gente respetuosa de la institucionalidad? Desde luego que no. No, sencillamente dejaron los uniformes militares, se pusieron corbata, fueron a las elecciones, ganaron y empezaron a ejercer su autoritarismo no para llegar al palacio, sino para quedarse en palacio. Es el momento en que empieza la demolición de las instituciones, es el momento en el que se intenta reformar o reescribir constituciones, y es el momento en donde Perón lo hace en el 49, se va en busca de aquel artículo que impide la reelección. En el caso de la Constitución argentina, el artículo 77, lo recuerdo. Perón reforma la Constitución en 1945 y el primer artículo que mueve es el 77, que es el que impide la reelección. Ya teniendo eso asegurado, pues pasa al siguiente paso, que es peronizar la sociedad, ¿no? Cooptar todos los espacios de participación pública, cívica, los deportes, la educación, la recreación de los niños, creando parques con símbolos peronistas, con mensajes peronistas, hasta que finalmente se forma lo que se llamó un consenso pasivo, que todo el mundo, así odia a Perón, termina siendo peronista porque consume productos peronistas, recibe servicios peronistas. Y es el momento, pues, en donde el fervor popular puede o le permite a un líder ganar sistemáticamente elecciones y quedarse en el poder cuanto tiempo le dé la gana, al precio, claro, de pervertir por completo la democracia, ¿no? Se llamará democracia, aunque en realidad ya ha mutado a otra cosa, a un populismo, una democracia populista, o posiblemente, como ha finalmente ocurrido en Venezuela, como a una vil dictadura, ¿no? Eso afortunadamente en Colombia no lo hemos tenido, no lo hemos tenido. Eso no significa que no lo podamos tener. Eso, es decir, Chile también parecía muy refractaria a cualquier tipo de fervor popular o de sentimiento nacional, de sentimiento popular, y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Hay que tenerle cuidado a quienes, digamos, a estas soflamas que dicen que el sentimiento popular está por encima de la ley, o que la voz del pueblo está por encima de la Constitución, o que un fervor colectivo merece prelación antes que las leyes, porque eso es justamente la forma de vulnerar aquello que nos cobija, ¿no? Que nos protege, que son la Constitución y las instituciones. Bueno, ojalá no ocurra, porque después desmontar eso es supremamente complejo, ¿no? Una anécdota sobre cómo había un fervor pro Mussolini en Colombia en los 30. En Cartagena, al día de hoy, no hay consulado de Estados Unidos. Y es probable que nunca lo abran. La razón es porque en los 30
o creo que incluso ya de la guerra, había en Boca Grande un parque, el parque Franklin Delano Roosevelt, y había una estatua de Roosevelt. Y un día, unos conocidos industriales de Cartagena la amarraron la estatua a un jeep y la arrastraron por toda la ciudad. Y entonces cerraron, la retaliación fue que cerraron el consulado de Cartagena y más nunca lo volvieron a abrir. Entonces sí había ahí digamos, porque la gente cree que esto está tumbando estatuas a veces como nuevos, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, Carlos, muchas gracias. Creo que ahora vamos a abrir preguntas. Sí, gracias, Carlos. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para Carlos. Abrimos espacio. Aprovechen un tremendo cerebro que está aquí conectado virtualmente. Pues también si hay vía chat en el canal también, por supuesto. ¿Sí? Yo aquí la tengo. Ok, Permítame un momento. adelante. Para Carlos, por supuesto. Daniela Sánchez Russo nos pregunta, ¿qué piensas de las propuestas artísticas que se hicieron durante el paro nacional en Colombia? ¿Qué tanta influencia crees que está teniendo el arte en los movimientos de la política colombiana actual? Es una pregunta buenísima. Sí, me gusta la pregunta, sobre todo porque hoy en día el gremio en el que yo me muevo, también el de las artes plásticas, depende mucho de las industrias culturales, ¿no? Hoy en día es muy difícil ser escritor o artista si no haces parte o si no entras en las industrias culturales. El Hey Festival es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que son plataformas maravillosas porque nos permiten hacer esto, nos permiten dialogar, dar a conocer nuestras publicaciones y pensar, ¿no? Pensar con colegas. Eso es fascinante. Pero también es cierto que muchas cosas se mueven por fuera de estas industrias culturales y a veces pasan desapercibidas. Y la protesta es justamente el momento en el que afloran, en el que se ven y en el que se permiten expresar cierto descontento. La protesta hoy en día, no solamente en Colombia, en todas partes, es un fenómeno estético más, es un fenómeno visual. Si no es visual, si no llama la atención por la alaraca que arma o por el estruendo que causa, pues no sirve de nada, porque no acuden los medios de comunicación, no acude la prensa internacional y deja de ser noticia. Entonces es muy importante que la protesta haga ruido. Y una de las formas contemporáneas en que la protesta puede hacer ruido, más efectiva incluso que la destrucción, es la estetización. Es decir, es la manera en que la gran masa se convierte en una especie de performance que llama la atención de forma más artística que violenta. Y en esta ocasión lo vimos perfectamente. Vimos, por ejemplo, a colectivos LGTBI haciendo bailes enfrente de la policía, ¿no? Que era una escena inédita, supremamente efectiva, porque esa imagen la vi yo en España. Yo vivo allá y esa imagen yo la vi en un noticiero español, ¿no? Seguramente el destrozo funciona también. Claro, el destrozo es noticia, pero es una noticia con carga negativa. En cambio, ese tipo de expresiones artísticas, estéticas, funcionan muchísimo más. ¿Tienen efecto o no? Es difícil saberlo, es difícil saberlo, digamos, más allá del impacto mediático que tienen. Eso es inevitable, eso es evidente, que tienen enorme efecto mediático, un impacto en los medios brutal. Sirven para remover conciencias, que es la gran obsesión del arte de vanguardia, remover las conciencias de la ciudadanía. Bueno, no lo sé. Hay un graffiti que está teniendo mucho
o está generando mucho debate, ¿no? Que es el de quién dio la orden, esa famosa imagen que se pregunta quién dio la orden de las ejecuciones que después se conocieron como falsos positivos. Esa imagen está siendo, digamos, incluso fue a los tribunales, lo cual habla bien de la imagen, porque eso significa que está generando incordio, ¿no? Y está generando mucho debate. Más allá, es poco lo que puede hacer el arte, pedirle más ya es imposible. Ha dado visibilidad y ha puesto una pregunta en la conciencia de la gente. Eso ya, yo creo que ya es más que suficiente. Y todo esto es producto de ese momento, de ese estallido, ¿no? O sea que digamos, hoy en día hay una relación evidente entre protesta y estética. Hasta que metan todo eso dentro de economía naranja, entonces, bueno, ahí pierde un poco la puya. Claro, es verdad, no, eso es totalmente cierto. Digamos que si se hacen públicos, si los artistas o los grafiteros que hicieron o que tuvieron cierto protagonismo durante las marchas, de pronto con ese referente se lanzan al mundillo del arte, puede que les vaya bien incluso, puede que les vaya bien e inicien una carrera como artistas, digamos, cobijados por las instituciones culturales. El elemento de protesta y de reivindicación puede llegar a perderse para convertirse más bien en un arte de exhibición o de bienal, ¿no? Hay un concepto que es el arte bienalizado, que es un arte más bien bastante domesticado incluso. Carlos, una pregunta. ¿Tú alguna vez pensaste estudiar física? Lo pregunto porque, No. porque el público no lo sabe, pero tu padre fue un muy destacado profesor de física en la Universidad de los Andes. Entonces no sé si tú alguna vez tuviste esa inclinación. ¿Y qué te llevó a estudiar antropología? No, pues ya hubiera yo querido. En realidad no heredé ninguna de las aptitudes matemáticas de mi padre. Nada, incluso recuerdo lo mucho que él sufrió intentando enseñarme a mí trigonometría y otras cosas que ni recuerdo el nombre. Es decir, toda mi aptitud intelectual iba en la dirección contraria a la de él, hacia las humanidades, aunque en realidad él finalmente acabó siendo un historiador de la ciencia y leyendo más filosofía y más sobre la biografía de Newton que sobre ecuaciones, ¿no? Entonces creo que fue esa beta, más la humanística que la numérica. Para eso no tengo la más mínima habilidad, soy absolutamente negado. Creo que se nos cumplió el tiempo. Sí. Tendríamos 5 minutos. Si alguien tiene alguna alguna otra pregunta. última pregunta. ¿Hay una más? Sí, ok. A ver, por ahí. Muy bien. Lucía Avendaño nos pregunta a Carlos, ¿cómo percibes los sistemas políticos de Latinoamérica, especialmente aquellos con tinte más populista, en un escenario post-pandemia? ¿Y cómo ves, son 2 preguntas, la remoción de conciencias desde el arte en el continente? ¿Nos escuchaste, Carlos? A ver, no sé si la pandemia, un poco entrecortado, pero creo haber entendido las preguntas. Yo no sé si la pandemia ha cambiado el escenario político. Yo sé que ha agudizado las necesidades, ha agudizado los males, pero los procesos políticos recientes en América Latina se venían dando desde antes. Y lo que yo observo con cierto tipo de preocupación es una polarización excesiva que ha llevado a que muchos países queden divididos en 2 bloques incomunicados e irreconciliables. Pongamos el ejemplo de Perú. Perú
si recuerdan bien, hace poco tuvo unas elecciones muy traumáticas, supremamente traumáticas. A la primera vuelta se presentaron algo así como 18 candidatos, ¿no? El voto quedó supremamente fragmentado y eso hizo que ocurriera lo impensable, es decir, que dos candidatos, cada uno representante de uno de los extremos, más extremos políticos, pasara a la segunda vuelta. Y ninguno llegó ni siquiera con el 20% de aprobación, es decir, ni siquiera con el 20% de los votos. Eso dejó el panorama muy maltrecho, muy difícil, era imposible tomar una decisión, porque uno era Pedro Castillo, que llegaba auspiciado por un partido casi que filosenderista luminoso, sin ningún tipo de pudor decían que querían convertir a Perú en una versión de la Cuba castrista, pero lo decían así sin pelos en la lengua. Por otro lado estaba Keiko Fujimori, pues, que es la hija de quien corrompió, robó, mató el Perú a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces era una decisión imposible y el centro se desvaneció por completo, no había nada en el centro, ¿no? Había que tomar decisión por un bloque u otro. Y uno parecía estar ligado justamente, de nuevo, como en los años 20, a lo telúrico, a lo vernáculo, al indígena, al peruano cobrizo, mientras que el otro estaba más ligado al peruano hispanizado, más blanco, más, por llamarlo de una forma, neoliberal, ¿no? Y esa escisión de la sociedad en dos bloques extremos, lo único que ha generado en Perú es una ingobernabilidad tremenda. Castillo, que finalmente ganó, ha cambiado en 6 meses 12 ministros, ¿no? No tiene ningún tipo de apoyo, no ha hecho absolutamente nada, porque la misma dinámica del Congreso lo hace todo inviable, ¿no? Y como no hay puentes entre los dos bloques, la única intención de uno es tumbar al otro. La única intención del otro es que el otro no lo tumbe. Y esto paraliza por completo las sociedades. Y esto que se dio en Perú, se dio también en Chile, ¿no? En Chile ocurrió un fenómeno muy similar. De pronto, en la segunda vuelta nos encontramos con un personaje como Kast, que al día de hoy era casi que impensable, ¿no? Alguien que sintiera nostalgia por la dictadura de Pinochet, que dijera que iba a poner pozos para que los migrantes no pasaran a Chile, ¿no? Son ideas un tanto anacrónicas, que ya parecían no hacer parte del debate público chileno y sin embargo estaban ahí. Y por el otro lado estaba el Frente Amplio con el Partido Comunista, que también lanzaban, pues, propuestas muy radicales en campaña. Eran una opción también muy extrema, muy de extrema izquierda. Eso también dificultaba por completo la situación. Ahora Boric parece haber sido, una vez elegido presidente, parece haberse centrado y parece estar tomando decisiones más bien sensatas, pero al momento de votar la sociedad está totalmente dividida en dos bloques irreconciliables. Y bueno, lo mismo pasa en Bolivia, con la población hispanizada, la población indígena, y algo similar vimos aquí durante las protestas cuando cierto sector blanco de la población empezó a atacar a la población indígena. Entonces, se veía esa escisión que remitía a conflictos viejísimos, a conflictos de los años 20, en donde, digamos, América Latina, izquierda y derecha, se unían en su latinoamericanismo, y de pronto se escinden porque para unos Latinoamérica tiene un vínculo con España y para otros Latinoamérica tiene un vínculo con el indio. Y desde ahí se rompe la unidad y la población empieza a partirse en dos bloques. Eso parecía superado y hoy lo estamos viendo una vez más y es, digamos, preocupante, ¿no? Es preocupante porque asume que este continente le pertenece a uno o a otro, ¿no? O somos indígenas o somos hispanizados, pero el otro siempre va a ser casi que un extranjero, ¿no? Es una manera muy peligrosa de enfocar el debate público. En cuanto a si el arte remueve conciencias,
Sí, ese ha sido el propósito del arte vanguardista del siglo XX. En este sentido eran un poco gramscianos. No querían remover las estructuras de la sociedad, no querían sacudir el poder económico, no querían que los medios de producción cambiaran de mano. Lo que querían es que la gente empezara a pensar distinto y empezara a valorar de forma distinta. Y sí, a eso juega el arte, a eso juega, a llegar no a la economía, sino a la mentalidad de la gente. Pongo nuevamente el caso de Cuba, que es el más llamativo, el más diciente. De pronto, ese permanente, ese goteo de obras de arte, ese goteo de manifestaciones, ese goteo sistemático de reivindicaciones y de demandas de libertad, poco a poco puede ir calando en las conciencias de la gente. Y el resultado, bueno, pues, lo veremos con el tiempo. Gracias, Carlos. Se acabó el tiempo. Gracias al rector. Lean a Carlos Granés, por favor, y denle un gran aplauso. Un tipo sumamente valioso. Así Muchas es. gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Granés, ensayista y doctor en antropología social, quien nos acompañó en este segmento. Gracias también a nuestro rector, Adolfo Meisel, y a Tony Celia, director del Centro de Arte y Cultura de Cayena. Vamos completando en este momento un poco más de 2 horas de transmisión vía nuestro canal YouTube Uninorte Académico en esta tercera edición del Hey Festival Uninorte. Ahora recibiremos a nuestro último participante, el galardonado catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Carlos López Otín. Me voy a permitir hacer una breve lectura de su hoja de vida. Carlos Otín, graduado en la Universidad de Oviedo, es una autoridad en el tema del cáncer y el envejecimiento gracias a sus estudios adelantados sobre genética humana, siendo además el descubridor de más de 60 nuevos genes, así como de la detección de 2 síndromes de envejecimiento acelerado y de bacterias pro longevidad. Sus libros La vida en 4 letras, 2019, El sueño del tiempo, 2020, y Egoístas, Inmortales y Viajeras, 2021, constituyen su genial trilogía de la vida, donde abarca preguntas con perspectiva tanto biológica como filosófica, como la relación entre la genética, la enfermedad y la felicidad, el tiempo, la biología y la tecnología, y la naturaleza de una enfermedad tan compleja como el cáncer, de la que ya hablábamos al inicio de esta sesión. Con Carlos López Otín dialogará el decano de la División de Ciencias de la Salud, Hernando Vaquero, asimismo la genetista, docente y directora del Departamento de Medicina, María del Pilar Garavito. Adelante, pueden ir siguiendo. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden disfrutar de este conversatorio a través de nuestra transmisión en YouTube, en el canal Uninorte Académico. Bienvenidos a nuestro decano, María del Pilar, y a nuestro invitado de la tarde. Éxito. Hola. Hola, muy buenas tardes. Hola. De verdad que es un gran placer poder estar hoy acá con un invitado tan especial como el doctor Carlos López Otín, una persona maravillosa. La conocí a través de la lectura de sus obras, de su trilogía. Ya tendremos la oportunidad de conversar de ellas con María del Pilar, con el profesor acá presente, en la próxima hora. Sin mucho preámbulo, quiero empezar mi intervención en este conversatorio agradeciendo a Carlos López, el profesor Carlos López,
por dos cosas básicamente. La primera, por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación del señor rector, por acompañarnos en Uninorte y poder durante la siguiente hora y 15 tal vez, compartir lo que ha sido tu experiencia en la ciencia y tu experiencia ahora en la literatura. Entonces, por eso te quiero agradecer, es como la primera parte de mi agradecimiento. Y la segunda, porque en tu obra, por lo menos en mi caso, o sea, detrás de cada lectura, detrás de cada lector de la obra, de tu obra, hay una experiencia y hay unas situaciones que se crean después de estar en contacto con tu pensamiento, con tus palabras plasmadas en los libros. Y en mi caso me atraparon las primeras 2 o 3 páginas con las 2 primeras ideas que quiero poner sobre la mesa. La primera es porque narras lo que tú en tus palabras describes como un eclipse del alma, una situación en la cual te viste afectado en tu salud mental y a partir de esto eres capaz de crear algo tan maravilloso como esta trilogía. Y la segunda, Carlos, y aprovecho y la uno con la primera pregunta, y es ese hilo narrativo que uno encuentra en tu obra asociado a Gabriel García Márquez. O sea, ¿por qué de tantos autores, por qué de tanta literatura, una persona como tú, un bioquímico, un profesor galardonado en España, investigador, descubridor de genes, se apropia de la obra de García Márquez y la utiliza en sus lecturas? Bienvenido, Carlos, y adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor para mí estar aquí. ¿Se oye un poco entrecortado? Sí, sí. Yo creo que... Sí, bueno, no. Un honor para mí estar con todos vosotros aquí. Gracias a la invitación. En primer lugar, gracias a la doctora Garavito, porque la conocí en Cartagena. Nunca habíamos tenido ningún contacto previo y fue una especie de empatía instantánea con ella, con Ine, la doctora Benedetti, y después se ha extendido inmediatamente con el conocimiento del doctor Hernando Vaquero, decano de la facultad, y muy sorprendente para mí su extraordinaria afabilidad, no hacia mí, sino hacia todas las personas que forman parte de su entidad, ¿no? Esto genera en mí una empatía también extraordinaria. Gracias por venir aquí a compartir, ¿no? Es cierto, yo durante los primeros 60 años de mi vida nunca tuve ningún grave conflicto, una salud impecable, porque nunca he tenido o había tenido ninguna enfermedad, ningún proceso, ni el más mínimo, y dedicado desde niño al estudio, absolutamente a estudiar. Y en ese afán, lo constituyó mi Ikigai, una bella palabra japonesa que significa el propósito de la vida. Y con eso he cumplido las 2/3 partes de mi vida o más. Y sin embargo, de repente, pues el azar, las turbulentas aguas del azar, nos traen algunas sorpresas a todos, que puede ser una enfermedad, una pérdida, un duelo o un virus. Yo lo llamo virus sapiens porque representa una moda que se instala ahora en la sociedad en la que un individuo anónimamente puede destruir la vida de otro. Gratuitamente e impunemente. Entonces, pues yo me vi envuelto en una situación muy difícil y me arrastró a un eclipse de alma. ¿Por qué? Porque me arrancó el Ikigai, el propósito de mi vida, y de repente me dejó en un abismo en el que ya no me importaba nada. Nada es nada. Y claro, para una persona que ha dedicado su vida entera a la enseñanza, a la investigación, a los pacientes, a la búsqueda de nuevas enfermedades y sobre todo a descifrar genomas. Los últimos 15 años de mi vida habían sido casi exclusivamente dedicados día tras día, de lunes a domingo y el lunes siguiente igual, a entender las mutaciones que hay en los pacientes con cáncer, que hay miles, o en las que puede haber en alguna de las enfermedades que hemos descubierto, como el síndrome de Néstor y Guillermo, que había 2 pacientes en el mundo, Néstor y Guillermo. Para mí era lo mismo, ¿no? Una enfermedad con millones de pacientes y otra con 2 o 1 en el mundo, ¿no?
Y en ese contexto perdí todo afán y me di cuenta de que nuestra vulnerabilidad es extraordinaria. Solo hace falta que haya una tecla de las 88 que tiene el piano, que haya una que toque en nuestra especialidad de fragilidad. Somos frágiles en unas cosas, muy duros para otras. Y simplemente me refugié en la nada y en el olvido. Mi deseo fue convertirme en zafiro de mar, que es un ser maravilloso porque es invisible a voluntad. Invisible realmente, como el que se pone la capa de Harry Potter. Y existe en la naturaleza. La naturaleza tiene cosas que nos sorprende y nos emociona, ¿no? Bueno, pues de ese eclipse conocí a un maestro zen que me explicó muchas cosas y me ayudó. Y me puse a escribir, esa fue mi terapia, esa no me la enseñó nadie, porque había escrito 500 artículos científicos, algunos libros de ciencia, pero ninguna literatura. ¿Y quién me enseñó a escribir literatura y a conectar esa forma de salir del eclipse de alma? Gabriel García Márquez. ¿Y por qué? Pues muy fácil. El primer libro empieza con unas frases de el amor en los tiempos del cólera, ¿no? Cuando el doctor Juvenal Urbino va a una casa de un jamaicano que jugaba con él al ajedrez y, bueno, y como dice el principio del libro, tardó... bueno, el olor a las almendras amargas le recordaba siempre el destino final de los males de amor, básicamente, ¿no? Esto es lo que pasa. Pues yo sentía no un mal de amor, sino un mal profundo. Quise expresarlo así. Y después me acordé de cuando teniendo 16 años, entonces algunos íbamos, como el doctor Vaquero, muy precozmente a la universidad. Y al poco de llegar a la universidad, desde un pueblo de la montaña de los Pirineos español, sin ninguna formación, no había tenido ni lo mínimo, y era muy estudioso, me mandaron a la universidad, me llevaron, y allí a lo poco de llegar leí, alguien me prestó 100 años de soledad. Y este fue transformante para mi vida porque esta fantasía que yo tenía en la cabeza, que era confundir la realidad con la imaginación, con la magia, pues resulta que alguien como García Márquez era capaz de escribirlo en un libro y que ese libro te atrape para siempre. Y durante un día entero no paré de pasar página tras página y las páginas iban pasando a través de mí. Y una vez que llegué al final, ya debajo de una farola, porque ya se había ido la luz del día, me di cuenta que ese potencial de convertir la vida en magia y la magia en vida podía ser no solo un truco de la literatura, sino una manera de entender nuestra vida cotidiana. Y a ello me apliqué toda mi vida, pero nunca escribí sobre ello, ¿no? Mi maestro Zen, cuando tuve el eclipse de alma, me dijo: Carlos, tú confundes la realidad con la fantasía. Le dije, sí, así es, desde pequeño, desde niño. Pero si tu función es ayudarme y no lo logras, por favor, déjame en el lado de la fantasía, porque prefiero quedarme allí, ¿no? Y me entendió y lo ha hecho. ¿Y cuál ha sido la manera de dejarme en el lado de la fantasía? Que es animarme a que escribiera continuamente. Eso sí, me dijo, no puedes dejar de escribir libros científicos, artículos científicos. Dije, bueno, intentaré las dos cosas. Y me puse a escribir el primer libro. Y el primer libro, La vida en 4 letras, es una reflexión sobre los eclipses de alma. ¿Por qué perdemos el propósito de la vida? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos frágiles y vulnerables? ¿Por qué no somos extraordinarios en los que nos pasa esto? Hoy hay 800.000 personas en el planeta, casi el 10% de la población, que tenemos formalmente en los censos o en nuestro interior, sin contárselo a nadie, algún eclipse, alguna debilidad, algún problema, grande o pequeño, cada uno que lo vea, ¿no? Son muchísimas ansiedades, depresiones, todo esto. Pero
Cuando yo me puse a escribir de esto, quise hacer de todo, escribir una fórmula de la felicidad, de genómica, discutirla, pensar en las claves de la vulnerabilidad, pero al final volví a García Márquez y la única ilustración que hay en el libro de La vida en 4 letras no es otra que mi bien material más preciado, que es, después de dar una gira de conferencias por México, científicas, pues en una que era más de divulgación, al final de la conferencia me hicieron llegar después un regalo y era 100 años de soledad. Y cuando dije, ¿cómo me hacen llegar este libro si todo el mundo sabe que lo he leído de arriba abajo, ¿no? Y al abrirlo vi que había unas pocas palabras que transformaban ese libro y era en la primera página, ponía 100 años de soledad y el autor, Gabriel García Márquez, había tachado con un rotulador negro la palabra soledad y me había regalado 100 años de felicidad para Carlos. Y entonces dije, este es el bien material más preciado y así acaba el libro. Acaba presentando que incluso los momentos de eclipse más profundos, aquellos que no te importa nada, te puedes agarrar a la fantasía y hacer verdad cosas tan increíbles como que alguien que nació en un pueblo de la montaña y que admiró a Gabriel García Márquez sin conocerlo, viviendo en un entorno completamente diferente, pues va y me regala por unas conferencias científicas 100 años de felicidad, de los que me quedan 85 todavía, ¿no? Así que fijaros el potencial, ¿no? Y a partir de allí fui creciendo y en el libro y en los otros se habla de Gabriel García Márquez. Luego podemos hablar más de las enfermedades, si quieres, y otras cosas, ¿no? Un mensaje positivo. Mis libros son... hablan de las enfermedades del alma, el primero, del tiempo en el segundo y de las células egoístas, del cáncer y otras enfermedades en las que el altruismo natural se convierte en egoísmo, algo que es intolerable para nosotros. Pero no son libros de miedo o de tristeza, es una trilogía sobre la vida y así se llama. Y el momento, uno de los más que me ha regalado esta trilogía es cuando en una pequeña librería de una ciudad española entré por curiosidad, como se entra a las librerías, a los sitios que voy. Aquí he ido a todas las que he podido para ver qué es lo que se lee, qué es lo que leéis. Y estaban los 3 libros, 2, entonces había 2, en la estantería de libros de viajes. Y dije, pero esto, ¿cómo puede ser? ¿No? Me han leído el pensamiento, porque el primer libro es un viaje al centro de las emociones, el segundo es un viaje al centro del tiempo y el tercero un viaje al centro del egoísmo y de la enfermedad y de la vulnerabilidad. Y por eso que estén allí, estaban al lado de Guía de Zanzíbar o Cómo viajar fácil por Nueva Zelanda, ¿no? Que son dos sitios bien, ¿no? Para una Lonely Planet, pues yo dije, qué bien, porque además no solo es porque estos son libros de viajes a estos lugares abstractos, sino porque además nos llevan estos libros, de verdad, no recibo ningún beneficio, los dono todos. Por eso digo, hay que comprarlos, hay que leerlos porque se ayuda a alguien, por ejemplo, a las asociaciones contra el cáncer u otras. Y es un viaje del miedo a la esperanza, de la ignorancia al conocimiento y finalmente del eclipse a la regeneración o la reparación. Todo esto. Perdón por la introducción. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Dile. Carlos, Sí. como dijiste, la verdad, conocerte en Cartagena fue realmente, yo dije, fue una tarde inolvidable junto con Inés porque Sí. Al leer esos 3 libros, y realmente, yo te decía, me identifico mucho porque nosotros vemos enfermedades. Sí. Y en uno de los capítulos que habla del Homo sapiens sapiens, Sí. yo he visto que ahí, tú decías, estoy buscando personajes que puedan ser considerados campeones de la felicidad, pero uno de ellos que yo creo que marcó tu vida, Sí. ¿verdad? Y obviamente también fue un propósito, tu Ikigai, Sí. que fue el conocer a Sammy Basso, Sí. ¿verdad? Es un síndrome de envejecimiento. Y algo muy importante que creo que de pronto que los compartas con todos es ver cómo estas personas, porque no solamente Sammy, sino muchos otros pacientes que enfrentan enfermedades realmente que son de una evolución muy tórpida,
y ver que ellos realmente salen adelante. De Sami, me gustó cuando tú pones, dice, Sami disfruta cada instante de su vida como si fuera el último, Sí. y nos demuestra que en condiciones adversas, como la de su enfermedad devastadora e incurable, la vida encuentra argumentos para sostenerse. Su enfermedad le ha regalado cosas que nunca hubiera soñado. Así es. Es cierto que aparte de esta emoción de conocerte a Aine y a ti, simplemente por compartir un rato juntos, nos une en nuestro caso el tratar de encontrar las claves genéticas de las enfermedades humanas, ¿no? Y esto pues es como una especie de secta de los que sentimos la necesidad o la obligación o la responsabilidad de hacerlo. El primero de los libros me lleva a pensar, es un libro muy personal, y entonces digo, ¿por qué me pasa esto si yo era tan feliz, no? Y entonces, para buscar las claves, trato de pensar quiénes son los seres más felices del mundo que yo he conocido. Y hago un ranking de 5. Algunos son imaginarios, otros reales. A la cabeza de todos, Abderramán III, que es el hombre más feliz en la historia de todos los humanos que han sido, y vosotros lo más seguro sin enteraros, porque él completó 14 días de felicidad máxima y no seguidos. Y esto es el máximo ejemplo, ¿no? O sea que no vale solo con alegría, que es la hermana pequeña de la felicidad, sino felicidad de verdad. Pero entre estos 5, que podríamos pasarnos un día entero hablando de ellos, el número 5 es uno de mis pacientes, Sami Basso, un niño italiano. Nació con un cambio de una C por una T de las 4 letras de la vida, adenina, guanina, citosina y timina, de las que tenemos, os lo recuerdo, 3.000 millones en cada célula. Una tira, un largo verso interminable de 3.000 millones de letras. Una letra C por una T hizo que Sami viniera al mundo con una enfermedad incurable, mortal, gravísima, y la esperanza máxima de vida eran 12 años. Yo lo conocí porque uno de nuestros proyectos de investigación era crear animales modificados genéticamente para reproducir enfermedades humanas y con eso ensayar terapias para enfermedades incurables. Lo que generamos una modificación genética compleja, pero accesible a la tecnología actual, y en un ratón cambiamos la C por la T en el gen que tiene Sami mutado, y ese ratón, pues su reloj de la vida iba a toda velocidad y en 3 meses nacía, se desarrollaba, envejecía, se convertía en un anciano y se moría, como si fuera un niño con estas enfermedades. Y con este ratón modificado genéticamente empezamos a ensayar estrategias. Allí el único límite es la imaginación ya. La ciencia te lleva a estudiar reacciones bioquímicas y entonces Sami lo conocí en Italia. Todos los años iba a Estados Unidos o a Italia a dar una conferencia de los avances en estas enfermedades imposibles, que llamo yo, porque no tienen cura, tienen muy pocos pacientes, a nadie les interesa mucho. Y Sami lo fui viendo cada año, siempre pensaba que iba a ser el último, como decía Pili, y entonces nuestras despedidas eran para siempre. Pero al año siguiente, ya fuera en Boston o en Italia, él volvía a estar presente. ¿Y qué es lo que le estaba pasando a Sami? Una cosa es una atención de su familia exquisita. Otra cosa es esto que tengo siempre conmigo, que es una fe religiosa extraordinaria y profunda, una creencia de que hay otros mundo mejor. A él le tocó uno muy malo desde que nació. Yo fui creyente, pero perdí la fe. Pero él me regaló esto en un momento crítico de su vida en el que el balance estaba ya inclinándose hacia el lado de la muerte y desde entonces lo llevamos juntos, él colgado y yo en mi mano, cerca de mí. Y Sami empezó a probar todos los tratamientos. Iba avanzando en la vida sin grandes problemas gravísimos. Y cuando cumplió 17, 18, Sami, habrá que estudiar en la universidad, ¿no? Pero no ha ido nadie a la universidad con estas enfermedades, pero tú puedes. Y digo, y si estudias mucho, porque no cabe la discriminación positiva en personas como tú, podrás venir a trabajar en nuestro laboratorio e investigar sobre las claves de tu propia enfermedad. Y es lo que hizo.
vino. ¿Por qué vino? Porque fue el número 1 de su promoción en la Universidad de Padova. Vino a trabajar y trabajó en la corrección genética de su propia enfermedad en modelos, ¿no? Y así es como Sami se ha convertido en un ejemplo de persona que rompe todas las normas, porque estamos acostumbrados a decir la enfermedad es sinónimo de infelicidad. Nacemos con una enfermedad o acude una enfermedad a nuestro encuentro y ya parece que tenemos el mundo desbordado y destruido. Y sin embargo, Sami tiene una enfermedad cuya esperanza de vida ya es un día. Cada día es el último, como decía Pili, un día. Hoy Sami, en diciembre, cumplió 26 años. Ha duplicado su expectativa de vida. Los estudiantes, porque es tan brillante como ellos y con una determinación extraordinaria en su propio país. Es embajador de la República Italiana, en sentido, caballero de la República Italiana, ¿no? Embajador de las enfermedades raras en Europa. Y sobre todo un ser del que yo aprendo extraordinariamente. Y se ha convertido también en el ejemplo que desmiente que necesitamos tener todo controlado. Nosotros en el mes de septiembre nos reunimos en Italia los dos para hacer un plan. ¿Qué sentido tiene hacer un plan para una persona que se va a morir al día siguiente? Porque ya ha superado todos los límites. Pues hicimos un plan para 5 años. Y eso es lo que nos sostiene a los dos. Y sabemos que todos los días nos escribimos, hablamos, comentamos, ¿no? ¿Cómo va nuestro plan? Un plan de actuación, ¿no? Científica para seguir sus estudios científicos o vital para una fundación. Luego, no nos dejemos impresionar por aquello que parece el fin del mundo, ¿no? Porque a veces es el principio del mundo. ¿De acuerdo? Sami es el mejor ejemplo que tengo de esto, ¿eh? Gracias, Carlos. Como estamos en la parte de la genética, Sí. tú comentabas en uno de los capítulos, los tiempos de la humanidad están cambiando. Sí. Surgen nuevos conceptos y nuevas tecnologías que nos están aproximando a nuevas formas de entender la vida y nuevas maneras de visualizar nuestro lugar en el mundo. Y hablábamos básicamente de 3, la secuenciación de genomas, la reprogramación celular y la edición génica. De hecho, en Sami, pues, una de esas últimas técnicas la utilizaste en Sami. Sí. Pero también es importante que en el libro comentas, podríamos considerar los elixires, ¿verdad? Sí. De la vida, pero comentas que hay que tener mucha precaución, mucha rigurosidad y mucha ética en todos estos 3 elixires de la vida. Coméntanos acerca de eso. Sí, hablaba con Silvia, tu esposa, sobre la importancia de la ética. Los conceptos están cambiando, ¿no? Tanto que hoy para hablar de filosofía hay que hacer un máster imaginario por ahora en filosofía molecular. Y para ser obispo yo exigiría como ahora una PCR para entrar en un país o para viajar, unas credenciales de teología molecular. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida hoy? ¿Cómo entender la vida sin saber quién es Shinya Yamanaka y conocer que con 4 proteínas, un pequeño cóctel elemental, puedes viajar en el tiempo hacia atrás y mis células de la mano? Yo esto lo he hecho con mis propias células, ¿eh? Las cojo, añado el cóctel de Yamanaka y viajan en unas pocas horas, 63 años para atrás, hasta que nací en mi pueblo. Estos conceptos o la edición génica, cambiar una letra de entre 3.000 millones, pero ¿con qué objetivo? ¿Para incrementar nuestros dones? El único objetivo que me parece que tiene el progreso científico y el único que se tolera en nuestro laboratorio es el progreso social, la equidad, el buscar argumentos para mejorar la salud en global y no de uno o de unos pocos. Por eso me duele mucho, hasta me ofende que todo este conocimiento pueda servir para generar nuevas brechas, nuevos desequilibrios sociales. Y la única manera de superarlo es con educación. La educación en todos los nuevos avances, ¿no? A veces nos presumen, sobre todo los representantes, nuestros representantes sociales, ¿no? Políticos,
de su ignorancia científica. Y la manera más sencilla es decir, es que yo soy de letras, ¿no? Claro, como yo, de 4, las 4 de la vida, todos somos de estas 4 letras. No, es que yo soy de humanidades. ¿Ah, sí? Pues yo soy humanista, absolutamente, porque mi trabajo es por el beneficio de la humanidad, absolutamente. Y el de mis estudiantes igual, ¿eh? Y en mi laboratorio trabajan ingenieros, nos reíamos porque, con el decano porque parece que un ingeniero no tiene que saber nada de esto, y en mi laboratorio hay un ingeniero industrial, había maravilloso, médicos, farmacéuticos y discapacitados, síndrome de Down, por decir alguno, ¿no? Que tienen unos dones, unos talentos y cada uno los suyos. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. La ciencia tiene el potencial extraordinario de cambiar el mundo, sí, pero para mejor, ¿no? Eso es lo que queremos, que lo cambie para mejor, para progresar, para que todos tengamos oportunidades, para que los pacientes con alguna de las 7.000 enfermedades hereditarias que existen, de las cuales no conocemos bien ni la mitad y no se curan ni en la 10ª parte, podamos tener acceso a ayudarles, ¿no? Y no solo porque sean minoritarias, ¿no? Yo de este viaje me quedo con que con la doctora Garavito yo por ejemplo hoy, esta noche, cuando acabe toda esta socialización, estudiaré el genoma de uno de sus pacientes. Y así, con lápiz y papel, ¿eh? Hay sitios a los que los algoritmos no llegan todavía, ni llegarán. Eso es lo que hace falta, ¿no? Carlos, muchas gracias de verdad por la forma tan espectacular en que nos atrapas con esa narrativa. Los 3 libros yo creo que se deberían convertir en obligatorios si alguien se quiere acercar a lo que estamos viviendo en el siglo XXI. O sea, antes de la pandemia, hablar de una secuenciación, hablar de una variante, hablar de mutaciones, eso era algo que estaba muy metido en el laboratorio. Pero hoy en día la vida de todos nosotros depende de entender eso, de entender qué sucede con esas 4 letras y qué pasa en la vida. Doctor, y ahí termino con el apunte. En tu libro dice, hay que ser conscientes de que la ciencia es un derecho fundamental del ciudadano. Un derecho. Y no un adorno para complementar agendas políticas, económicas o sociales. Yo creo que eso es digamos, una idea que debería calar en todos nosotros y preocuparnos, sobre todo en nuestros países, en el tema electoral, donde nos vamos de pronto por muchas cosas populistas. Veíamos antes a Carlos hablar de esto, sin entender lo valioso que puede ser la ciencia para mejorar nuestro bienestar. Claro, es que uno no sabe una cosa hasta que no la sabe explicar a los demás. Y podemos hacer, yo hice este ejercicio. ¿Cuáles son las 4 letras de la vida durante la promoción editorial del primer libro, que fue un día en Madrid? Un escritor desconocido, un científico bueno, en mi país me conocían, y he contribuido a muchas cosas de la ciencia. Soy el codirector del proyecto internacional de genomas del cáncer de la leucemia, o sea, cosas de estas muy abstractas, pero ciencia pura y dura, durísima. Cuando pregunté cuáles son las letras de la vida a 100 personas, algunos extraordinarios comunicadores, periodistas, nadie lo sabía. Una sola entre 100, ¿no? No puede ser. Es que nos va la vida en ello, ¿no? Y hoy, fijaros qué curioso, ¿quién sabía que era la PCR hace 2 años? Nadie, ¿no? De vosotros, salvo los que estamos metidos en estas cosas, que era rutina, nadie, ¿no? Hoy yo tengo el mejor ejemplo, yo vivo en una ciudad pequeña, pues escogí porque me genera cercanía con todo el mundo, y voy a comprar el pan y en la cola del pan, como entramos de uno en uno, en la panadería de toda la vida, pues había al lado mío 2 señores jubilados que llamamos nosotros más de 80 años, ¿no? Me dice, hombre, Carlos, ¿te has vacunado? Y digo, sí, por fin me he vacunado. Y me dice, ¿y qué te han puesto? 2 señores de 80 años que no tienen ningún estudio, ¿no? Y digo, AstraZeneca es la que me ha tocado. Y dice, vaya, hombre, la peor. Y digo, tú fíjate, ¿no? 2 jubilados señores de más de 80 años que no saben nada
Y se ponen a discutir de la calidad de las vacunas y tal. Y digo, "Jo, pues lo siento". Y dice, ¿y te has hecho también PCR? Hablando de las PCRs. Y ya para el final digo, bueno, cuando me ponga la segunda dosis, esto fue la primera, ya les preguntaré a ver qué les parece si me conceden alguna oportunidad, ¿no? Y dice, a ver si te pueden poner Pfizer, como decían ellos, que es la mejor, ¿no? Esto es una prueba de que todos podemos saber, todos podemos entender. Hoy la PCR, mañana la edición génica o la reprogramación celular con los factores de Yamanaka, y saber si merece la pena que alguno de nosotros tenga que viajar en el tiempo para corregir una enfermedad, o simplemente seguimos viajando a favor de la entropía y hasta que nos llegue el momento, ¿no? Y aquí una cita al amor en tiempos del cólera. Hicimos la bandera amarilla en un barco de la compañía fluvial, tomemos el papel de Florentino Ariza o Fermín Daza y que vayamos para arriba y para abajo disfrutando de una armonía molecular y una fantasía extracelular hasta que se nos acabe el tiempo. Carlos, en el tercer libro, que quizá fue uno de los que más me impactó, que ese libro cierra la trilogía, está titulado Egoístas, Inmortales y Viajeras. Nos introduces al cáncer, una de las mayores vulnerabilidades a las que nos podemos enfrentar. Y nos llevas a reflexionar sobre este gran mal. Y me permito leer algo que me impactó muchísimo. Esta frase. Nunca conocí a Adán. Nunca me olvidé de él. 2 sílabas y 6 letras nos unieron para siempre. Y eso fue un diciembre 23 de 1988. Sí. Nombres propios que cambian las voluntades, los destinos y la vida. Quisiera que nos hablaras. Gracias por tu sensibilidad extrema, Pili, porque captas la esencia de por qué escribí este comienzo, ¿no? Yo escribo los libros con la primera frase y la última, y después en medio rellenar, y ya se rellenará, ¿no? Adán, un chico, 17 años, acababa de aprobar el examen de entrada en la universidad, primer miembro de su familia que iba a la universidad, y ese mismo día que salieron los resultados positivos para él, fue a hacerse un examen porque tenía un dolor, ansiedad, nervios de los exámenes, un cáncer hepático muy avanzado, terminal, que no tenía solución. Pese a eso intentamos explorar, no hubo tiempo ni conocimiento. Una vez más, una muerte a destiempo en la que nos araña el alma. ¿Por qué? Porque nos recuerda nuestra imperfección, nos recuerda también nuestra arrogancia y nos recuerda nuestra vulnerabilidad. La falsa invulnerabilidad de la felicidad. Una canción de Silvia Pérez Cruz, una cantante española que os la recomiendo muchísimo. Mañana se llama la canción, es conmovedora. Nos habla de eso, la falsa invulnerabilidad de la felicidad. Adán, este chico, eso, nunca lo conocí, nunca lo vi, pero quedó grabado para siempre en mi mente, para siempre, ¿no? Y el día que presenté, hace pocas semanas, por primera vez públicamente en un auditorio, el libro de Egoístas, Inmortales y Viajeras, que son las 3 características que definen las células tumorales, antes de empezar mi presentación, una señora se levantó y dijo, ¿puedo decir algo? Y el presentador del acto quedó atónito, ¿no? Como dice, sí, soy la madre de Adán. Habían pasado más de 20 años. Y claro, cuando ella vio, nunca conocí a Adán, nunca me olvidé de él, sabía de qué Adán estábamos hablando. Esto es lo que cierra los círculos de la empatía. Es lo que amplía nuestra capacidad de entender el mundo, ¿no? Que no es otra cosa que entender cómo nos comunicamos y cómo sentimos, y nuestra capacidad por encima de todo de con unos argumentos muy, muy sencillos, no buenismo barato, no, argumentos muy sencillos, se puede construir una vida plena de emociones y plena de bienestar emocional. Gracias. Carlos, sigo ahora con un tema que tocaste tangencialmente en una respuesta anterior. La ciencia
ha logrado superar a la evolución en tiempo, en Sí, inducir cambios. sí. Con la ciencia hemos logrado, Y la tecnología, lo que sí. describe la tecnología, Sí. lo que le escriben los libros, Mm. reeditar nuestros genes, Sí, regresar en el tiempo, volver a ser células tutipotenciales sí. y a partir de aquí poder, digamos, desarrollar curas para enfermedades que hoy sabemos son mortales, o sea, que no tienen ningún tipo de cosa. Pero la parte humana, la parte bioética alrededor de esto, nos preocupa a todos. Tener la capacidad, uno, de crear vida, porque ya la capacidad existe. De Sí, hecho. sí. O sea, vida La biología diferente a la que sintética, conocemos. sí, sí. ¿Qué tanto, digamos, desde tu trabajo diario, qué tanta preocupación te genera el tema de que esto pueda ser usado con otros fines? Siempre me pregunto, ¿quién quiere clonarse? ¿Quién quiere ser inmortal? Y para saber cómo respira el mundo, todos los años tengo 3 grupos de estudiantes que siempre tienen la misma edad. Yo tengo un año más, pero ellos siguen teniendo la misma edad. Y les pregunto, ¿puede levantar la mano en las 3 clases distintas los que quieren clonarse? ¿Y pueden levantar la mano los que quieren ser inmortales? Y todos los años hay alguno, pero muy pocos. 1, 2 entre los 3 grupos, no más. Eso significa que no es una preocupación grande, ¿no? ¿Por qué se dedica tanto tiempo? ¿Por qué asistimos a lanzamientos multimillonarios de planes que buscan la eterna juventud o la inmortalidad? Me parece una banalidad. Y a esta pregunta, decano, lo que yo siempre digo es que vayan a una clase o 2 de biología, pero de biología básica, de biología elemental, ¿no? A la escuela primaria o secundaria si hace falta, ¿no? Y que entiendan que uno de los grandes éxitos de la vida fue inventar la muerte. Sin la muerte no seguiríamos vivos. La muerte a lo grande y la muerte a lo pequeño. La forma más común de morir dentro de nosotros se llama apoptosis, una palabra griega, y es muerte por el bien común. 1 millón de células por segundo se sacrifican sin llamar la atención y sin exigir ceremonias de despedida por el bien común. 1 millón por segundo, ¿eh? Fijaros en todo este montón de gente que estamos aquí reunidos, cuántos millones de sacrificios hemos hecho en este rato que estamos aquí los 3 subidos y vosotros escuchando, ¿no? Y esa es una forma de morir, hay 17 o 18 distintas, ¿no? Aceptemos la muerte como parte esencial de la vida, aceptemos la enfermedad como uno de los riesgos que tuvimos que asumir para progresar en la complejidad y en la felicidad, si no seguiríamos siendo bacterias. Las bacterias no tienen tienen sueños, sueñan, pero solo el mismo sueño siempre. Desde hace 3.500 millones de años es un sueño crónico crear otra bacteria igual, dividirse. Es su único afán. Nosotros quisimos ser más diversos en nuestros sueños, tener emociones, tener sentimientos, diversidad, y eso lo conseguimos con un par de riesgos generales, el envejecimiento y la mortalidad, las vidas limitadas. Y luego, pues, otras imperfecciones que hacen que cada uno tengamos unas enfermedades u otras. Estos argumentos hoy necesitamos que la bioética nos lo diga muy claro y en voz muy alta. ¿Quién piensa hoy por nosotros? Yo esto lo pregunto a los políticos sin pudor, ¿eh? Ya estoy en ese punto en el que ya te da todo lo mismo respecto a estas cuestiones de la políticamente correcto. Y digo, ¿está alguno pensando por nosotros cuando hay unas elecciones? ¿Qué es lo que pretendéis para mejorar la sociedad más allá de 4 banalidades y pasar por delante del rival político? Pensad, la filosofía. ¿Por qué echamos de menos a los filósofos? Porque se les ha ido marginando, ¿no? Antes los filósofos eran los líderes de la sociedad, ¿no? Organizaban y aunque les faltaban datos, no habían venido a este nuevo grado que vais a inaugurar de ciencia de datos, ¿no? Porque no existía. Pero hoy existe la ciencia de los datos y podemos utilizarla para el bien de la humanidad y que la utilicen los filósofos y sean filósofos moleculares, ¿no? Pues, y entre todos pensemos en las maneras de hacerlo. Nada nos tiene que ser ajenos. No separemos las ciencias y las humanidades, las letras, las artes, es todo lo mismo. Todos mis libros tienen una banda sonora, una cartelera de cine para cada capítulo, ¿eh? Y una galería de arte
y bibliografía. Gracias, Carlos. A Pili, ti. ¿tienes algo? Bueno, yo me devuelvo otra vez al cáncer. Sí, el gran Porque, mal. sí, Por el lo miedo vimos, que nos da, no claro porque que sea el sí. peor. Y fíjate que el conversatorio anterior vimos pues todo el testimonio de Anne, ¿verdad? Y hay gente que piensa que el cáncer se va a erradicar. Y Sí, tú comentas que no. no, Y tú dices, yo te hago bueno, también en tu capítulo hablas de todos los tratamientos del cáncer, de la radioterapia, de la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia. sí, Entonces quisiera primero que nos comentaras de eso, pero porque no quiero que se me escape, el comentario de María Awashi, me sí. corregirás, en la cumbre que hubo, y que al final ella da cuáles son las recomendaciones Sí. para prevenir el cáncer. El libro, este último, tiene fantasía. Y fijaros, ¿es real que en cada una de nuestras células, si tenemos 50 billones con B humanas, haya 2 metros de DNA? Esto parece escrito por Gabriel García Márquez, ¿no? O eso cosa de Melquiades el Gitano, ¿no? Que se ha encontrado la manera de colocarnos 2 metros de DNA en cada célula. Pero es real, absolutamente real, ¿no? Esto es lo que yo digo, que la realidad de la ciencia nos lleva a territorios más insólitos que Macondo. Mucho más. Vamos, me cuesta más creer que tengo 2 metros de DNA en cada célula que Macondo no es un lugar físico. Yo, de hecho, he estado en Macondo estos días, en varias ocasiones además, ¿no? Incluso con algunos de sus habitantes, Ine y tú, o con el decano, o sea, me cuesta mucho más, me parece mucho más real, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿por qué creo que el cáncer no se va a erradicar? Nunca, porque forma parte de nuestra esencia. Y salvo que seamos finalmente robots, que también nos anuncian que vamos a ser robots, bueno, pues seguiremos teniendo cáncer y todos los males del mundo, todos, porque si no es que ya no seremos seres, criaturas biológicas, ¿no? Luego, eso es lo primero que quería decir. Después, respecto a los elixires de nuevos tratamientos, claro que tenemos que dedicar la vida, yo creo que he dedicado la vida entera a buscar nuevas formas de tratar. En nuestro caso, descifrar genomas para saber cuáles son las mutaciones que han construido esos tumores y buscar dianas específicas para esas mutaciones. Otros, como decía Pili, la inmunoterapia, ¿no? Muchas formas, ¿no? Pero esto es para mejorar, para extender la vida, para curar hasta que nos llegue nuestro momento de despedirnos de la vida, como digo en uno de los libros, abrazarme a la cola del cometa Halley cuando vuelva en 2061 o así, ya seré centenario, más que como este ángel el señor con unas alas enormes que cayó en un cobertizo de una ciénaga, que hoy al pasar desde Cartagena hasta aquí por 2 ciénagas pensé que ya solo me faltaba ver mariposas amarillas, ¿no? Y digo, aquí ya estoy donde tenía que estar, ¿no? Para hablar de estas cosas, ¿no? Cáncer nos da miedo, tiene estigma. Hoy escuchando a Anne se veía, ella misma mostraba el miedo absolutamente, ¿no? Pero la realidad es que no ha hecho nada para merecérselo. Vale, somos vulnerables. No pasa nada por aceptarlo. Cuanto antes aceptemos esto, mejor. Una de las claves de la felicidad para mí en el libro, al final, dice, bueno, a ver, 13 capítulos, a ver si nos cuenta algo que me valga para mí, ¿no? Y digo, bueno, vale, pues voy a hacer 5 planes y 14 recomendaciones. Y entre las 5, la número 1 es aceptar la imperfección humana. Gracias, Carlos. Vamos a abrir un Sí. espacio de 10, 15 minutos para preguntas del público, pero antes, para dar eso, voy a leer un párrafo. Gracias por leerme también, decano. Sí, es que una vez yo no soy escritor, aunque haya escrito libros, ¿no? Pero cuando algo siento parecido a escritor es cuando tengo lectores y los lectores transmiten las sensaciones que le genera. Ese es el mejor momento. Ya te pertenece este libro, lo tienes subrayado.
Te pertenece a ti para siempre. Parte de la patología obsesivo-compulsiva. No, no. Bueno, pero no, un párrafo porque pues no podría ser diferente estando en una universidad como esta, porque, digamos, puntualmente dice, la observación y la atención a todo lo que allí se genera me ha proporcionado también momentos de enorme bienestar emocional. Sí. Especialmente cuando se produce ese mágico instante de la relación profesor-alumno en el que no sabes si estás enseñando o aprendiendo. Ser profesor no consiste solo en transmitir información. Hay que educar además en el asombro por la vida y por el mundo. Y enseñar a observar es el primer paso de este afán, para después poder instruir al alumno sobre los fundamentos de nuestra forma de pensar, sentir y ser. Creo, Carlos, que eso describe perfectamente lo que nosotros intentamos hacer en el día a día como profesores. En la universidad, como Gracias profesores. de verdad por haber escrito esto. Bueno, pero gracias a ti por entenderlo y hasta por subrayarlo, ¿no? Porque en estos años tan difíciles, uno cuando tiene momentos difíciles se sostiene en cosas sencillas. Una para mí es cada día, cuando entro en el aula, cierro la puerta y todo lo que sucede, el mundo entero, el universo entero, el multiverso se reduce a un profesor que trata de explicar algo y unos alumnos que cada uno tiene su afán, pero están intentando comprender y al final son ellos los que te transmiten algo. Allí sí que ya da igual lo que pase, las tristezas, las emociones, lo peor del mundo. Es un universo cerrado y pleno. Y esto es muy sencillo de conseguir. Yo algún día estoy por hacer como John Keating en el Club de los Poetas Muertos y subirme encima de la mesa, ¿no? Y desde allí decir muchas gracias por todo lo que me habéis dado, ¿no? Y ya retirarme discretamente. A ser Zafiro de Mar, claro. Bueno, abrimos algunas espacio para el preguntas. público. Sí, dime. Hola. Sí. Sí. Entonces, usted habla sobre todo su trabajo que me parece maravilloso, pero me surgen muchas preguntas, precisamente por los fundamentos filosóficos externos. A mí también, ¿eh? Usted sabe ese principio de precaución, ahínsa, la obligación que tenemos de no hacer daño. Sí. Y usted dice, son pocas las personas que quieren hacer daño con este nuevo conocimiento. Sí, creo, espero. Sí. Entonces yo me pregunto si nosotros podemos ser coherentes con este principio de no hacer daño, si nuestra buena acción en última genera una posibilidad ínfima de 0,00 algo, de que se produzca un daño catastrófico. Sí. Esa es una pregunta maravillosa. Sí, sí, sí. Y a mí también me encanta mucho el concepto del ciclo del samsara. Yo pienso las ratas, ¿cierto? Como que usted dice, bueno, usted mencionó que había hecho experimentos en ratas y eso. En ratones, muchos. Yo no soy precisamente como animalista en el sentido como político, pero sí me plantea eso, de que igual las ratas como nosotros son polvos de qué. ¿Y qué derecho tenemos nosotros para...? No, o sea, mira. nos pertenece esa naturaleza que en última es libre y... Sí, me parecen muy buenas preguntas que cada uno tienen. Te voy a responder muy breve para que haya. Primero, respecto a el porcentaje de la maldad en el mundo, ¿no? Podemos decir pequeño, pequeñísimo, nulo. Bueno, yo he vivido contacto directo con la perversión humana. Tardé más de 60 años en enterarme que existía de verdad y que puede afectar, ¿no? Pero una vez que te afecta, pues el objetivo es sobrevivir. Lo primero, sobrevivir y después volver a vivir. Y en la supervivencia, como bien dices, y se nota tu afán también por otras miradas distintas a las tradicionales, podemos decir, yo esto, como en el cáncer, el cáncer tiene muchas caras, luego necesita muchas miradas, muchos ojos, muchas manos, muchas almas diferentes. Cualquier enfermedad, nuestro paso por el mundo necesita
una mirada amplia e integradora. Pero no te puedes quedar solo con una visión parcial, espiritual. ¿Por qué? Un verso de uno de mis poetas favoritos, generación del 27 española, Luis Cernuda, sevillano, decía: imposible con nubes estrechar hasta el fondo un cuerpo. Imposible con ideas curar una enfermedad que no tiene solución. Necesitas algo más. La tecnología de la que hablaba el decano, necesitas avanzar en la tecnología, hacer posible lo imposible. Normalmente el ser humano cuando tiene un problema e invoca la tecnología acude. Antes quería decir, y ya me lo salté, el libro tiene muchas historias inventadas. Hasta las editoras me tuvieron que decir que pusiera un preámbulo, no fuera a pensar o parecer que es que estaba hablando de mí. Entonces, en una, tomo la personalidad de un dinosaurio, el último dinosaurio, y escribo el diario del último dinosaurio. ¿Por qué? Y digo que lo he encontrado en una librería, digo, en la librería más bella del mundo, y me han preguntado que dónde está y tal. Dije, pues está en la imaginación de cada uno, ¿no? Esa es la historia del último dinosaurio, que tiene cáncer y cree que va a morir de cáncer e invoca a las fuerzas sobrenaturales, la última ayuda, ¿no? Y llámalo budismo, zen, religión, lo que sea. ¿Y qué le responde el universo? Con una bola de luz que parece que le va a traer la salud y el conocimiento, y en realidad es la clave de por qué es el último dinosaurio, ¿no? Vale. Otro, soy una neurona. Una entre los 100.000 millones de neuronas que tenemos aquí dentro, ¿no? Todos, incluso los que a veces pensamos que nos falta talento para muchas cosas, tenemos el universo entero. La Vía Láctea, por lo menos, porque tenemos tantas neuronas como estrellas en la Vía Láctea, casi 100.000 millones, 80.000, 85.000. Y ese es el potencial que nos ha otorgado la naturaleza para entender todos estos misterios. Tomo la personalidad de una y me doy cuenta de que algo me está pasando, ¿no? Que estoy confuso, no entiendo bien, oigo voces y las voces son: divídete, crece, 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 multiplícate. Entonces pregunto a mis colegas y tú, no, a mí no me pasa eso, yo estoy perfecto, me sacrifico por el bien común. Luego, necesitamos oír esas voces y resolver los problemas con tecnología o con otras cosas. Y ahí es donde yo pongo el pensamiento emocional. Y respecto a lo de animalismo o no, esto sí que voy a ser muy categórico. Nosotros, cada vida, hasta la más simple, es valiosísima, porque formamos una entidad. A mí el cambio climático me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar? Pero soy consciente de que cada daño que hacemos al planeta nos lo devuelve, en forma de peor salud para todos los habitantes e incluso la pérdida total de la especie humana. Bien, nosotros, ratones modificados genéticamente, no ratones. Estos ratones son los responsables, una cepa de ratones, de que Sami, un ejemplo, nombre y apellidos, este es nuestro símbolo, de 12 años, 12,5, haya pasado a 26 y sigue sumando día a día su vida. Y así te podía poner muchísimos otros ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos con nombres concretos. Y respecto a lo que me preguntaste de María Huasi, es simplemente que esto también es inventada la historia, ¿no? Es la cumbre, ahora acabamos de asistir a la cumbre, enésima cumbre del cambio climático. ¿Ha pasado algo? Aparte de una semana que han pasado, no sé si esta vez en Escocia o donde sea, no ha habido no hemos sentido nada, yo sigo igual, ¿no? Y sin embargo, en esa cumbre, que se sitúa en 2045, un grupo de que fueron adolescentes, chicos, ahora pues de vuestra edad, de los estudiantes de aquí, ¿qué es lo que notan? Todos han sido pacientes de cáncer y se han curado gracias al conocimiento. Se han alcanzado una edad un poco avanzada y quieren dedicar su esfuerzo a hacer la cumbre mundial del cambio oncológico. ¿Quién es la presidenta? María Huasi, un nombre
para mí muy simbólico, pero imaginario. ¿Por qué? Porque es pues como Greta Thunberg, ¿no? O sea, algo que diga una nueva realidad necesita nuevos compromisos. Y ella anuncia junto con sus colegas, todos de 20 y pocos años, mundialmente con las redes sociales, que van a describir 3 métodos para reducir las muertes por cáncer en un 50%, ¿no? Y lo único que dicen son 3 cosas que todos sabemos. Y los periodistas de todo el mundo preguntan, ¿para esto nos ha reunido aquí? Qué tomadura de pelo, ¿no? Si esto ya lo sabemos. Y ella solo dice con toda humildad, con toda ingenuidad, casi una niña, dice, ¿y si lo saben? ¿Por qué no lo hacen? Pues esto pasa con las enfermedades, con la educación, con el conocimiento. Por eso somos profesores, ¿no? Es lo que queremos ser, ¿no? Esto. Luego, otra cosa, fíjate, perdón, en el laboratorio hemos trabajado con ratones modificados genéticamente, los hemos hecho, hemos invertido. Una de las claves de por qué se hundió el mundo es por una perversión humana. En un día perdimos, pero yo era el responsable, 6.000 ratones modificados genéticamente, 6.000 en un día, 25 años de trabajo. Y para empezar de cero otra vez. Y todos los pacientes que estaban esperando aproximaciones terapéuticas basadas en esos ratones perdieron su opción, perdieron su slot. Y nada, ahí acabó todas esas historias. Ahora pues empieza de cero, ¿no? Me duele tanto cualquier vida, ¿no? Esto también lo decía García Márquez, fueron necesarios 350 millones de años para crear una mariposa y otros 150 millones para fabricar una rosa cuya única misión es ser hermosa, ¿no? Y otros tantos millones para crear una especie que aprendió a abrazarse y a cantar mejor que los aves y abrazarse y enamorarse, ¿no? Esta evolución hace que tengamos que respetar a todos los que nos han precedido y a los que nos continuarán, que serán bacterias. Pero hay que progresar en evitar dañar. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, con las técnicas de reprogramación celular nuevas, con las técnicas de construcción de organoides nuevas completamente, cuyos descubridores o han ido a Estocolmo la primera semana de diciembre o irán en los próximos años, ¿no?, a recibir el máximo reconocimiento científico. Solo podemos criticar cualquier cosa si tenemos una alternativa mejor. Si no, hay que aceptar la imperfección y tratar de corregirla. ¿Vale? Muchas gracias por tus buenísimas preguntas. Hacen pensar. ¿Algo más? Ya hemos acabado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Me dice Karen que tenemos unos minutos siguientes. Sí. Buenas tardes. Ahora con lo que usted menciona, yo justamente ayer estaba leyendo un libro y en introducción hablaban sobre la divulgación científica y pues la importancia de cómo hacer llegar conocimientos tan complejos al público general. Entonces, yo soy como una persona que me gusta bastante esa parte. Y ahora que usted menciona también la parte que mencionó el doctor Vaquero, el párrafo del aprendizaje y la enseñanza estudiante-profesor, que a veces se confunde quién aprende. Y lo que menciona con la modificación genética, me parece que esto es un tema como bastante complejo, ¿no? Entonces, mi pregunta es como a una persona que está involucrada directamente en el campo, ¿qué tan conveniente es que cada vez más gente que de pronto no tenga todas las preparaciones tenga conocimientos relacionados a la modificación genética? De hecho, hay una serie de Netflix que habla sobre cierto grupo de gente que, como con ciertos tintes revolucionarios, son capaces de enviar a casa kits para modificar células e inyectarse incluso. Es real eso, ¿eh? Entonces mi pregunta es respecto a eso. Muy bien. Es cierto, antes en los garajes se creó Microsoft y todas estas compañías de informática, los garajes americanos habitualmente, ¿no?, jóvenes brillantes, muy ambiciosos. Hoy se venden kits
CRISPR-Cas9, que es la herramienta bioquímica para editar genomas, y cada uno pues puede hacer, porque lo puedes hacer con una planta o con otras cosas. Para hacer cosas menores es muy fácil. Para hacer cosas importantes o necesarias no es tan fácil. Y respecto a si hay que poner limitaciones, yo recuerdo que cuando aprendimos en los años 70, 80 a clonar genes, que se utilizan bacterias habitualmente como transportadores de los genes humanos que se clonan, y para estudiar, para corregir enfermedades, la diabetes, para producir insulina en una bacteria o en una levadura, hubo una moratoria. ¿Por qué? Porque se pensó que esto podría conducir a problemas gravísimos. No hubo ningún problema, ninguno. Lo mismo con la fertilización in vitro. Tú seguro que no habías nacido, pero con la fertilización in vitro hubo enormes protestas. No vaya a ser utilizado esto para que los padres quieran tener hijos, siempre se decía, con los ojos azules y el pelo rubio. No sé por qué se dice esto. Yo ya veía que a mí me marginaban de entrada, ¿no? O sea, ya me consideraban casi como de otro lado, ¿no? ¿Y qué pasó? Nada. Que los padres que tenían dificultades para tener hijos solo querían tener hijos, nada más. Y los que tenían hijos con enfermedades, que intentar corregirlo. Y por ejemplo, hijos con 3 progenitores, que ahora es posible gracias a una técnica de modificación mitocondrial, que hay enfermedades incurables que se llaman así, pues tienen una esperanza, ¿no? O por ejemplo, lo que llamamos en España bebés medicamento, que es simplemente un bebé que se selecciona el embrión para que sea compatible con un hermano que tenga una anemia, por ejemplo, anemia de Fanconi, enfermedades incurables, y puede donar un trasplante de médula un hijo que sea seleccionado el embrión y concebido para ayudar a su hermano, no para ninguna banalidad. Y esto, pues me parece progreso para el que hay un comité de ética que debe asesorar. Resumen, para mí, no me da ningún miedo el conocimiento, ninguno. A mí lo que me da miedo y me aterra es la ignorancia, porque es lo que fomenta quien quiere que nada cambie, la ignorancia. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. De verdad que, pues, por la limitante de tiempo, pero por mí, creo que por muchos acá podríamos de verdad quedarnos tratando estos temas. Yo, 2 comentarios para terminar. Lo primero es, digamos, en tus libros se aprenden muchas cosas, pero muchísimas cosas. De verdad que yo invito a la lectura de esta trilogía. Hay datos maravillosos. Por ejemplo, yo no conocía, muchas cosas no conozco, por supuesto, pero de las cosas que aprendí en este libro fue que en España, por ejemplo, existe la posibilidad de tener esos hijos. O sea, bebé tratamiento, o sea, están legislados. Ya uno puede llegar con un hijo y decirlo y no sabía. Inmune a los cambios políticos, de las pocas cosas. Pero hay un comité que, bueno, ¿y por qué? Porque ya seas de derechas o de izquierdas, de centro o del extremo, quieres, la vida te preocupa. Y si es de tus hijos, más todavía. Y te olvidas de si tienes algunos principios inviolables. Y por supuesto, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Yo, por supuesto, absolutamente aprecio, valoro todas las decisiones personales, pero a unos padres me gustaría que fueran los padres los que tomen la decisión sobre sus posibles hijos y cómo poder mejorar su salud o salvarles la vida. Y no que alguien que no sabes ni quién es ni lo conoces, por algún tipo de ideología hipócrita, puedan decirte lo que tienes que hacer. Creo mucho en la sensatez individual, y especialmente si está dirigida por la adversidad. Para mí, cada adversidad ajena es una lección de humanidad, es lo que se aprende, lecciones de humanidad. Y yo no osaría meterme en las emociones de alguien que tiene una profunda adversidad en su entorno, especialmente la de hijos con enfermedades incurables. Un tema banal que les queda como pregunta, por ejemplo, en el libro, en uno de los libros,
encontré la explicación del vocablo avión. Sí, es un poco Pero les raro. dejo una pregunta para provocarlos con esta lectura. Una pregunta que está en el segundo libro, El sueño del tiempo, y que dice, ¿por qué en la lotería de la gran historia nos ha tocado ser mortales y menos longevos que otros seres vivos? ¿Fue un lamentable olvido o un imperdonable error? Con esto cierro la presentación, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, decano. Un placer, ¿eh? De verdad. El otro día dije que antes de venir a Colombia, mi primer viaje a Colombia, tenía 9 días de los 14 que me corresponden, había cumplido 9 y ya tengo una vida suficiente para mí cumplida, pero me quedan 5. Creo que cuando llegue de vuelta al laboratorio igual he sumado 1 más, ¿no? Y es gracias a todos vosotros, ¿eh? O sea, empecé justo con los primeros colombianos con los que tuve, que fueron Ine y Pili, y después he ido creciendo en afectos, así que a lo mejor me apunto el 10, ¿no? Porque ya a lo mejor tengo que rebajar mi umbral de intensidad, ¿no? No vaya a ser que me quede sin llegar hasta el final, ¿no? Con cualquier sorpresa a la que todos estamos expuestos, claro. Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Bien, nuevamente, muchas gracias a Carlos López Otín, a María del Pilar Garavito y a nuestro decano Hernando Vaquero por sus intervenciones hoy. Muchas lecciones para la vida nos llevamos. A ustedes, gracias por estar en esta tercera edición del High Festival Uninorte. Nos vemos en 2023 y recuerden que pueden volver a ver estas conferencias en nuestro canal Uninorte Académico en YouTube. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.